bienvenidos a la edición 46 de En el Umbral del Misterio. Hoy miércoles por la noche en directo y el sábado por la tarde en diferido. Los misterios son suficiente razón para que una vez por semana todos ustedes y nosotros nos encontremos aquí para intentar de echar algo de luz sobre todos estos enigmas. La verdad, sin embargo, tendremos que buscarla en el interior de nosotros mismos, como ustedes ya saben bien. Esta noche vamos a hablar de los misterios de Sudamérica, porque de haberlos, haylos, y además son muy interesantes. Por ejemplo, las pistas de Nazca en Perú, cómo se crearon y para qué. O, por ejemplo, las famosas piedras de Ica, también en Perú. Parece ser que en sus grabados nos explican toda la evolución y origen del ser humano. O, por ejemplo, el astronauta de Palenque, en México, quién era en realidad este personaje. Pero de todos estos misterios hay uno que destaca sobre los demás, quizá porque últimamente ha sido popularizado por una película. Me estoy refiriendo a la Isla de Pascua y sus célebres moais. Uno de los investigadores que más conoce a fondo la Isla de Pascua, porque en 1975 organizó y dirigió la primera expedición española de carácter científico a esta isla, es el señor don Antonio Rivera, que esta noche está aquí con nosotros. Señor Rivera, buenas noches y gracias por haber venido. El señor Rivera es uno de los investigadores del fenómeno OVNI más conocido en todo el mundo. Es escritor, es miembro fundador en 1954 del CRIS, Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas, y miembro fundador en 1958 del CEI, Centro de Estudios Interplanetarios. El señor Rivera es un catalán universal que en 1990 fue condecorado por el presidente de la Generalitat, el señor Jordi Pujol, con la Cruz de Sant Jordi por la dedicación de toda una vida a la cultura catalana. Como resultado de la expedición a la Isla de Pascua nace el libro Operación Rapa Nui. Señor Rivera, ¿por qué su interés en la Isla de Pascua concretamente? Bueno, en general yo he tenido siempre interés por todo lo insólito, todo lo desconocido. Desde muy niño me interesaban estos temas y además se da la casualidad de que 20 años antes, o sea, 20 años antes de ir yo a la Isla de Pascua, traduje del inglés al español el libro fascinante Aku Aku, de Thor Heyerdahl, a quien después conocí personalmente. Tuve este honor y este placer. Yo tenía una actividad profesional como traductor, me ganaba la vida traduciendo, tengo un centenar de libros traducidos del inglés al español, y entre ellos estuvo Aku Aku, como también estuvo El Mundo del Silencio del comandante Cousteau, que hizo de mí un submarinista. Entonces, en 1975, una persona que desgraciadamente ya ha muerto, que era Antoni Puigdemont, un muchacho joven entonces, y también joven cuando murió el año pasado, con 45 años, que no es ninguna edad para morirse, me vino a proponer que hiciéramos una expedición a la Isla de Pascua. Y dije, pero Antoni, ¿de dónde sacaremos los cuartos? La expedición es una cosa muy costosa. Bueno, pero el entusiasmo de Antoni y mi tenacidad buscando ayudas nos consiguió reunir los fondos necesarios, con diversas ayudas, para montar esa primera expedición. ¿Cuál fue el resultado de la expedición? ¿Qué balance tuvo? Bueno, el resultado de la expedición fue por una parte mi libro, y además ocurrió algo increíble. Mientras estábamos en la Isla de Pascua, unos amigos chilenos me mandaron una publicación científica del CONICIT, que es equivale a nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las investigaciones del profesor Barry Feld de Harvard sobre una supuesta expedición organizada en el siglo III antes de nuestra era por el faraón Ptolomeo III. De esta expedición se ha encontrado constancia documental. Lo organizó a instigación de su bibliotecario, que era el geógrafo Eratóstenes, el cual sabía que la Tierra era redonda, y consiguió convencer al faraón para que organizara esa expedición de cientos de naves de papiro, como las naves egipcias, para que bajando por el Mar Rojo, continuando por el Océano Índico y metiéndose luego en la corriente de deriva del Pacífico Sur, la que los anglosajones llaman The Roaring Forties, pudiese ver si podía dar la vuelta al mundo. La expedición tocó en Nueva Zelanda, donde según Barry Feld, que es de madre maorí precisamente, se hablaba el libio antiguo hasta el siglo XVI. Continuó, tropezó entonces con el continente americano, claro que le cerró el paso. Una parte de la expedición siguió costeando hacia el norte y otra parte se metió en la corriente de Humboldt, que va hacia el oeste y que pasa por la Isla de Pascua. Y de esta manera llegó
a la isla de Pascua, como dicen los marinos, derribada forzosa. Seguiremos hablando más tarde de Sí, la isla de Pascua. hay una serie de coincidencias lingüísticas y arqueológicas interesantísimas. De acuerdo. A su lado se encuentra el señor Virceo Tavares, que nos va a hablar de otra vertiente totalmente diferente, pero también sobre los misterios de Sudamérica. Vamos a hablar de las creencias y de los rituales que todo ello comporta. Hemos oído hablar seguramente muchas veces del candomblé, pero quizá no sepamos bien lo que es. Y el señor Virceo Tavares nos lo va a aclarar esta noche. Buenas noches, gracias por estar aquí. El señor Tavares es becario de la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctorado en Ciencias de la Información en la rama de Publicidad y es profesor de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Señor Tavares, ¿qué es el candomblé? Buenas noches, grato por estar aquí. Ha sido muy curioso en mi vida cómo me acerqué al candomblé. Soy de una familia que ha venido de Europa, de Portugal para Brasil. Y en la memoria de mi familia, mi abuelo, por ejemplo, aún ha tenido esclavos. Y hay varios relatos familiares de este contacto con los esclavos. Y nosotros de las capas medianas y altas en Brasil, há um tempo que vamos nos acercando à cultura africana. Antes era algo que se quedava muito lejos da vida de um branco em Brasil. E uma vez fui com os companheiros mirar a um centro, um culto africano, e por uma casualidade da vida me quedei muito amigo de la, como chamamos aqui, la bruja, que chamamos em Brasil, la madre de los santos, não? E o que seria o candomblé? Candomblé, para mim, me atraiu muito, por venir de uma formação católica, mais cartesiana e europeia. É um sincretismo, quizá. Sim, é o sincretismo. E encontrar uma relação com o catolicismo, pero com outra vertente semelhante à cultura grega antiga, não? Um sentido mais holístico, mais circular, mágico, não? Onde há música, há comidas, há rituais, há um sentido de uma alegria e há um sentido nesta religião de não valorizar apenas a inteligência, a coerência lógica, ao sentido anímico do homem, das energias vitais. E poderemos depois falar com mais detalhes como ocorrem os rituais, como alguém pode se acercar, como em Brasil a gente que está em el candomblé tem uma vertente, diria assim, de cultura europeia católica com uma vertente africana. Creio que para aqui Catalunha, que há uma luta de manutenção de sua língua, de ver como os negros em Brasil, através da religião, depois de 300 anos que estão em Brasil, que chegaram em Brasil como escravos, aún hoje falam Yorubá, sua língua natal, têm suas músicas, suas alimentações, sua roupa, seus colores. Este é um tema, creio que interessante. Seguiremos hablando de todo lo que comporta el candomblé. ¿En qué países tiene influencia concretamente? O candomblé é de uma cultura Yorubá em África, no Golfo de Guiné, e ha venido, claro, com os escravos para o Brasil, mas também ha ido para Cuba, e em Cuba se habla a mesma língua, são os mesmos deuses, os mesmos rituais. Haiti, que agora está em tela, o tema de Haiti, também é semelhante ao que ocorre ao norte do Brasil, e também em Colômbia. Quizá eu me olvide de algum... Sim, em vários pontos das ilhas de Antillas também se cultua o candomblé. ¿El vudú, los zombies y todo lo que está relacionado con el vudú, tiene que ver con el candomblé o es totalmente al margen? Não, é bastante semelhante. O nome vudú poderia ser aplicado, assim se chama candomblé em Brasil. Pero, por exemplo, mi santo protetor seria que em nossa cultura católica seria San Jorge, não? Em candomblé se chama Ogum. E é o mesmo nome, os mesmos rituais, os mesmos cânticos que ocorrem tanto em Colômbia, como em Cuba, como em Haiti. He visto algumas películas e, por admiração, a mesma música, o mesmo canto. Não, porque era a mesma cultura iorubá que se foi trasladando para vários pontos de América. Muy bien, a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, está el señor Fran García. Buenas noches, gracias por venir. El señor García es físico, es catedrático en varios países de Sudamérica, con lo que le ha permitido investigar in situ todos los misterios de los que vamos a hablar aquí esta noche. Una de las hipótesis sobre las pistas de Nazca es que era un antiguo aeropuerto para naves extraterrestres. ¿Usted qué opina de esta hipótesis? Hombre, concretamente sobre las pistas de Nazca,
Yo he tenido el placer de estar muchas veces, incluso hablar personalmente con María Riste, que es la mayor experta en el estudio de estas pistas, e incluso con mis hijos he paseado por ellas. O sea que quiero decir que estoy muy familiarizado con este asunto. ¿Cuál es su teoría? La teoría, bueno, hay muchas teorías, pero claro, uno al final llega a hacerse por inquietud unas teorías propias. Las pistas de Nazca hay que situarse primero en el terreno. El terreno del desierto de Atacama es un terreno de una gran abundancia de mica. Hasta tal punto, además es un terreno excepcional en todo el mundo, o sea, tiene 0 de pluviosidad al año. O sea, ahí no llueve ni un solo día del año, desde hace miles de años. Por eso se han observado las pistas, porque las pistas no tienen mucha profundidad, tienen aproximadamente entre 12 y 20 centímetros de profundidad. Fíjese usted que unas pistas de tan poco relieve, sin embargo, han perdurado un tiempo extraordinario. ¿Y por qué han perdurado? Han perdurado por la climatología de la zona, que es una climatología única en el mundo. El desierto de Atacama es el desierto más desierto que existe en el mundo. No se puede comparar ni al de Gobi, ni al de Sáhara, ni ninguno. Es excepcional. Tanto es así que cuando uno anda por el desierto de Atacama, sobre todo en la zona esta de Nazca, es como esto que se toma aquí en Cataluña, esta crema catalana, que la arena cruje, se va rompiendo. La arena tiene tal cantidad de mica y de salinidad que se va rompiendo, va crujiendo al paso. No es arena como la de una playa. Pues bien, respecto a lo de las pistas, hay 2 fases: qué son y cómo se hicieron. La fase de qué son las pistas, yo estoy convencido, después de analizar mucho, que son una universidad. Es decir, son una universidad en el sentido de que son un reflejo especular del cielo de su tiempo en la tierra. Había que enseñar, o sea, cómo un país, cómo una civilización que no poseía escritura, cómo podía ir transmitiendo los conocimientos celestes oralmente. Eso es imposible, eso es muy difícil. Entonces, para transmitirlos había que tener un lugar amplio que reflejara, fuese como un espejo de lo que había encima. Entonces se fueron construyendo todas esas figuras. Claro que esas figuras naturalmente no corresponden a nuestras figuras. O sea, ellos hicieron lo mismo que hicieron los griegos. Eso es Taurus, aquello es cisne, aquello es centauro. Lo que pasa es que los animales en América Latina no son ni tauros, ni cánceres, ni esto. Entonces son arañas, son espirales, son colibríes, son... ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Para que se detectaran desde una visión aérea? Porque ellos... No, eso no es así, no. Eso no, ellos no hicieron nada con la intención aérea. Ellos simplemente se encontraron un terreno muy apropiado, donde las cosas podían perdurar, y la perdurabilidad en todo lo que vamos a manejar es un factor clave para este asunto. Todo se mira el culto a la piedra, etcétera. Entonces ese era el sitio adecuado. Además, el cielo es cambiante. Esos dibujos se podían también cambiar, porque no eran, ya lo estoy diciendo, no eran muy profundos ni muy anchos. La anchura máxima suele ser de unos 60 centímetros, la profundidad es muy poca, ¿no? Entonces, claro, hay que ver también, eso reflejaba el cielo de su época, o sea, era la astronomía, ¿no? Los sacerdotes, las castas iban a ir reflejando una astronomía que podía luego transmitirse a otros, ¿no? Eso es mi hipótesis en cuanto a qué son. Ahora hablaremos cómo de se hicieron, cómo se construyeron. Viene la parte aérea, es otra. Antes me gustaría preguntarle al señor Rivera y al señor Tavares si están de acuerdo en lo que decía el señor Fran García. Cuando alguien ha dicho que eran pistas de aterrizaje para ovnis, me ha dado risa. Lo he dicho yo, sí. Bueno, pero porque no es la teoría de Montani. Es una explicación, entre comillas, que circula bastante por ahí. Pero esto es absurdo completamente, porque los ovnis no necesitan pistas de aterrizaje. Cuidado, que no son aviones de Iberia, ¿eh? Y aquello no es un aeropuerto. Usted sabe que es la teoría más popular. Bueno, pero los que la formulan no tienen la menor idea de lo que dicen. Un ovni se puede posar verticalmente donde le da gana. ¿Para qué necesita pistas de aterrizaje? Parece que manejan fuerzas geoelectromagnéticas y gravitatorias que no tienen nada que ver con el sistema de propulsión de los aviones de Iberia, por ejemplo. Pero hay otra teoría de que serían señales para se comunicar con seres extraterrenos. Yo creo que más bien los tiros van por donde ha apuntado el señor García, porque María Reige, que yo conozco muy bien su obra también,
está muy viejita ya creo ahora, dice que aquello es un gigantesco calendario astronómico. Muchas de las líneas de Nazca, que tienen kilómetros de longitud, apuntan a estrellas determinadas del firmamento. Es decir, no están hechas al azar esas líneas. Yo creo que la explicación va por ahí. Claro, no hay que olvidar que las religiones, la religión incaica, yo no diría incaica, porque hay más de preincaico que de incaico. Lo incaico es una cosa más moderna, habría que hablar precolombino. De la cultura de Paracas, sobre todo. Claro, habría que hablar de precolombino en general, porque sería de Colón hacia atrás, porque los incas están vinculados con la cosa colombina, etc. Entonces, en todo esto de lo precolombino, el dios absoluto pasa como en Egipto, es el sol. O sea, son religiones, todas las religiones del Pacífico, de la América del Pacífico, todas, desde los indios Tocapi, arriba del norte, hasta el sur, hasta la Patagonia, son religiones solares. Téngase en cuenta que generalmente los países que son muy montañosos, que tienen altas cumbres, suelen tener religiones solares, precisamente por la desvinculación con el terreno llano, es decir, por vivir en terrenos agrestres, en picachos, en alturas, entonces tienden hacia la religión solar. Sin embargo, por eso los egipcios, las pirámides van buscando un poco la altura. Usted me diría, hombre, los egipcios están en plano, ¿no? Pero, sin embargo, en general suelen ser solares. Y entonces es lógico que una religión, un pueblo que practica una religión solar, los textos sumerios, escritos en caracteres cuneiformes, a las pirámides se les llama montañas. Sí, exactamente. Por eso yo he hecho la mención de la montaña en el sentido solar. Usted si viaja en avión por la zona andina, desde el avión se visualiza, si el día está claro, que suele estarlo, se visualiza que toda lo que se llama el altiplano, se llama eso en el lenguaje de allá, el altiplano, es decir, las zonas de las cumbres de los Andes, hay miles de surcos por todas las cumbres, por lo que se llama las abras, ¿no? O sea, las uniones de cumbre a cumbre, que son los caminos que llaman precisamente los chasquis, o sea, los correos, etcétera, los caminos que se llaman los incas, porque ellos dentro de su región solar se movían incluso por las cumbres, no se bajaba muy poco al valle. El valle era incluso una cosa despreciada, era una cosa para el trabajador, para traer comida nada más, ¿no? El sacerdote, el Machu Picchu, Kenko y Antaitambo, todo eso está, Sacsayhuamán, todo está en cumbres, todo está en grandes alturas. Bien, nos ha quedado pendiente cómo se construyeron estas pistas, pero empezaremos ahí en la segunda parte del programa. Bien. Ahora vamos a hacer una pausa para ver la publicidad. Inmediatamente a continuación vamos a ver el reportaje que nos ha preparado esta semana, como cada semana, Manoli Pulido. Esta noche hablando de los misterios de Sudamérica. Hasta ahora mismo. Es más lo que se desconoce que lo que se sabe de su pasado. Sus misterios se cuentan a cientos. Los arqueólogos y los científicos no dejan de descubrir restos, tumbas y ciudades. Pero estos misterios no se solucionan. Aún en la espesura de sus selvas duermen palacios, ciudades y nuevos enigmas. Este reportaje no puede abarcarlos todos, ni siquiera podrían en un centenar de programas. Tan solo daremos unas cuantas pinceladas de algunos de sus misterios más conocidos: la isla de Pascua, las piedras de Ica, las bolas de Costa Rica, la losa de Palenque o las pistas de Nazca. La idea principal que queremos darles para empezar es esta. O sea, yo creo que no se conoce ni una milésima parte de lo que es la historia, la prehistoria y la protohistoria de Sudamérica. La isla de Pascua es sin duda uno de los lugares más enigmáticos de Sudamérica. Solo es un islote de 25 kilómetros cuadrados en medio del Pacífico, a 3.700 kilómetros de Chile. En tan poco espacio hay esparcidos por la isla más de 1000 moais, estas enigmáticas estatuas de piedra esculpidas en un solo bloque. No se sabe qué significan, para qué se hicieron, ni cómo pudieron ser trasladados hasta sus lugares finales con métodos tan rudimentarios. De
Pascua, además de que es una isla muy pequeña, tiene unos 25 kilómetros cuadrados la isla, no tiene más, es muy pequeña, pero toda la isla, el silencio que la rodea, más los más de 1000 noirs que hay, es muy impresionante, sobre todo porque están tallados en la piedra característica volcánica, una piedra muy delicada que se han hecho pruebas de intentar arrastrar o mover alguno de los pequeños moais, y solamente por intentar moverlos y trasladarlos a la Polinesia en un museo que se montó allí, se marcaban y se señalaban con cuerdas, porque pensemos que pesan muchas toneladas. Entonces, ¿cómo pudieron levantarlos? ¿Cómo pudieron ponerlos de pie? ¿Cómo pudieron trasladarlos? Incluso a veces hasta más de 500 metros. O sea, nos parece poco, pero esas moles de más de 100 toneladas, moverlas 500 metros y muchas veces en pendiente, en bajada, es muy difícil. Y no tienen, en cambio, señales de cuerdas. ¿Cómo los movieron? Luego el siguiente enigma es por qué se hicieron esos moais, qué representaban. Hay una película reciente que toma nombre de las investigaciones de nuestro prestigioso Antonio Rivera. O sea, Antonio Rivera estuvo en Pascua con una expedición y él le dio el nombre de Rapa Nui a la isla. De ahí ahora surge una película que intenta dar respuesta a esto. Cientos de moais están cerca de la cantera de donde se extraían, rotos, tumbados, sin terminar o a medio camino hacia su destino. ¿Qué obligó a sus constructores a detenerse tan repentinamente? ¿Qué pasó con los habitantes de la isla de Pascua que casi se extinguieron? De alguna manera, a los habitantes se calcula que en el máximo esplendor de la isla fueron 5.000 habitantes, los cuales entre las guerras que hubieron entre los orejas cortas y los orejas grandes quedaron exterminados a 1.000, y luego llegaron los españoles a la isla y muchos de ellos fueron vendidos y transportados como esclavos, unos hacia la Polinesia y otros hacia el continente americano. Pensemos que Pascua está a muchos kilómetros de distancia de Chile, pero en cambio pertenece a ese territorio. Pienso que fue un poco la llegada de los blancos que terminaron de cortar todas esas construcciones y el ritmo de vida de los habitantes de Pascua. Pensemos que muchos de ellos tenían la tez blanca, cosa curiosa para la zona. Las preguntas sin contestar sobre la isla de Pascua no quedan ahí. Queda por resolver de dónde procedían sus habitantes. ¿Quién pudo llegar a esta pequeña isla en medio de ninguna parte? Que podrían proceder del chamanismo iniciático y ser una de las demostraciones de que, los inuits, los esquimales, empezaron a desplazarse con sus balsas a distintos puntos del planeta, y entre ellos, tropezaron con la isla de Pascua, debieron sufrir fuertes tormentas. Pensemos que el mar que rodea aquella zona es muy violento y que tal vez quedaron guardados y custodiados dentro de la isla. Sus rasgos físicos pueden pertenecer bastante a la raza esquimal. Yo creo que en un momento dado una cultura que provenía de Sudamérica, navegando, se han navegado a nivel primitivo en este siglo, como lo ha demostrado Torres Yerdal, navegando se fue de Sudamérica a la isla de Pascua y la habitó. Igual que hay quien dice que vinieron de la Polinesia y habitaron la isla de Pascua. No hay respuestas, solo preguntas. Y estáticos y solemnes están todos los moais de la isla. Ellos saben la verdad, pero no pueden contárnosla. En una población peruana llamada Ica, a 325 kilómetros de Lima, comenzaron a aparecer en los años 60 las enigmáticas piedras grabadas de Ica. Hoy son miles de estas piedras las que se encuentran básicamente en un solo lugar, en la casa del doctor Javier Cabrera. En cada uno de estos cantos rodados está grabada una escena de la vida cotidiana de un pueblo que, dicen, existió hace muchos miles de años. Los dibujos enseñan cómo estos antepasados nuestros eran capaces de realizar complicadas operaciones quirúrgicas, volar en aviones, matar dinosaurios y explicar cómo se curaba el SIDA.
Algunas de las piedras se han comprobado que son falsas, pero el doctor Cabrera afirma que son verdaderas, pero no enseña ningún certificado ni quiere que se estudien demasiado. Por otra parte, algunos campesinos de la zona han confesado que realizaban los grabados por encargo del doctor Cabrera. Es el Irma Gutiérrez y Basilio Uchuya. Incluso ya el señor Uchuya en el año 1975 realizó una declaración jurada de que él grabó las piedras. Esta foto me llegó a mí hace 24 horas exactamente, ahora ha llegado a mis manos. Es una foto donde se representan, es de la colección de las piedras de Ica, pero de las que normalmente no se ven. No sé si saldrá en la cámara, pero se ven varias escenas de homosexualidad, de sodomía concretamente. Aquí nos hablaría de que dentro de la cultura Ica existieron una serie de tendencias homosexuales en algunos casos, no todos iban a ser homosexuales. Entonces, esta es una piedra que normalmente, que yo sepa, nunca ha sido fotografiada y nunca ha salido, que yo sepa, en una revista esotérica, ni paracientífica ni científica. Entonces creo que sois los primeros que la vais a ver. Entonces esta es una de estas piedras que va de estos cientos de miles, porque están saliendo miles y miles y miles de piedras que nos hablan de una cultura donde habían los mismos defectos, las mismas técnicas e incluso técnicas mucho más avanzadas que las que tenemos actualmente. Para resolver los misterios de Sudamérica, muchos investigadores han optado por relacionarlos con ovnis o visitas extraterrestres. Como ejemplo, hay dos casos claros, las pistas de Nazca y la losa de Palenque. Estas son las pistas de Nazca sobre la seca pampa del Perú. Podrían tener 12.000 años, cientos de kilómetros cuadrados de dibujos y líneas arañados en el suelo. ¿Quién las hizo? ¿Para qué? Estas pistas solo se ven desde el aire. ¿Para qué si no podían volar? Las teorías apuntan a extraterrestres que las utilizaban como pistas de aterrizaje, mapas astrológicos o canales de agua. No se sabe. Estas son las ruinas de Palenque, en México. En 1949 se descubrió a 24 metros por debajo de la pirámide de las inscripciones esta losa de 5 toneladas de peso. Interpretaciones hay muchas. ¿Es un astronauta a los mandos de una nave? ¿Es esta losa encontrada en la venta también un astronauta o solo un hechicero? Queda mucho por saber sobre el pasado de Sudamérica. Está claro que estas personas que habitaron el continente eran grandes constructores, astrónomos y orfebres a unos niveles de perfección insospechados. ¿Cómo pudieron, con los escasos recursos con los que contaban, realizar el encaje de las piedras con tanta precisión? ¿Cómo lograron construir la calavera de cristal o cráneo del destino, algo que parece imposible en un cristal que solo se puede partir con el diamante? ¿Cómo labraron las figuras de obsidiana, un mineral tan frágil que aún hoy es casi imposible de tallar? ¿Cómo movieron sin ayuda animal y sin conocer la rueda bloques de piedras de tantas toneladas? Así quedan de momento los misterios de Sudamérica. Quizá nos haga falta 12.000 años más para descifrar el pasado, pero también es cierto que... El día que dejen de existir enigmas y misterios, el hombre dejará de ser romántico. Comenzamos ya la segunda parte de En el umbral del misterio. Contamos con la presencia de los señores Antonio Rivera, Dirceu Tavares y Fran García. Esta noche hablando de los misterios de Sudamérica. Y antes de finalizar la primera parte, nos habíamos quedado hablando de las pistas de Nazca y las posibles teorías y hipótesis de cómo se habían construido. El señor Fran García tenía alguna teoría al respecto, ¿verdad? Sí, claro, hay muchas teorías.
sobre las pistas de Nazca, y una cosa que le sorprendía al compañero era la enorme longitud de estas pistas y los ángulos exactos que fueron unas con otras, etcétera. Si partimos de la base del centro astronómico y usamos un método muy interesante para todas estas cuestiones de la antigüedad, y es colocarse un poco en la fecha, en los medios, en el ambiente, ¿no? Por supuesto, aquellos señores no tenían aparatos topográficos, no tenían lentes, no tenían sistemas de medida de ángulos, no tenían goniómetros precisos. Entonces, ¿cómo lograban hacer estas pistas? Bueno, partiendo de un hecho muy sencillo. Una de las cosas que usaban los peruanos, que está en todo el Perú, sobre todo en las castas sacerdotales, es el oro, la lámina de oro. No hay sacerdote o no hay gobernador o jerarca precolombino que no tenga abundancia de oro, sobre todo en las orejas, collares, etc. Pero llevan generalmente unos pectorales inmensos, que suelen ser un disco que lleva sobre el pecho. Bien, eso sería una cuestión. Entonces, ese pectoral bruñido es un espejo, como podían hacer los egipcios con el cobre, como podían hacer, o se puede hacer con otros metales. Si ahora vamos a un método muy infantil, que lo hemos hecho todos de niños, y es colocarse en un terreno, el sol sale por un lugar, tú te colocas frente al sol y colocas a un compañero a 100 o 200 metros o 1 kilómetro de distancia con un espejo. Y mueves el espejito hasta que, esto lo hemos hecho todo de pequeño, hasta que el espejo le da en los ojos, lo que llamamos encandilarlo, ¿no? Entonces se encandila y lo rechaza en ese momento, en ese instante. El sol, el muchacho y yo estamos en línea perfectamente recta. Es una línea recta perfecta. No importa que entre el muchacho y yo haya un barranco, no importa que hayan piedras, no importa que haya lo que haya, él y yo estamos en línea recta. Es decir, que si hubiera alguien en medio o una persona siguiendo la línea que le va dando, caminando de espaldas y siguiendo la línea que le va dando en los ojos de vez en cuando, puede ir haciendo un trazado, puede ir tirando arena o puede ir tirando piedrecillos, lo que sea, y dibuja una línea recta perfecta. Las líneas de gran longitud, por ejemplo, hay unas que llegan a medir unos 7-8 kilómetros, y dices, bueno, y entonces 7-8 kilómetros cuando hay vados y hay cosas, bueno, con lo mismo. O sea, basta colocar, además ellos eran muy expertos en esto, porque ellos tenían los chasquis, como ya mencioné antes, que eran unos señores que iban de un sitio a otro transmitiéndose los mensajes, parecido al Pony Express de los Estados Unidos. Entonces, si colocamos una hilera de personas, esta persona con su pectoral, o sea, con su espejo, refleja el sol a este que está aquí, inmediatamente estará alineado con él. Si este a su vez, una vez que se ha alineado con el primero, se gira y pone su pectoral frente al tercero, el tercero se moverá hasta que le dé, habremos alineado el primero, el segundo y el tercero. Si tenemos así en una distancia de 10 kilómetros, o de 20, o de 100, esto es indiferente, tenemos una serie de personas, estén en altitudes, estén en cerros o estén en sitios bajos, quedarán todos alineados en línea recta. ¿Ustedes qué opinan de esta teoría del señor Castillo? Muy interesante, para mí es factible, desde luego, es muy posible. Lo que quería añadir es que luego debía venir una segunda parte en que se hincaban unos tocones de madera en el suelo. Naturalmente. Sí, y desde estos tocones, mediante cordeles, se unían estos tocones para trazar las líneas propiamente dichas, que simplemente, como lo ha dicho antes el señor García, consistían en descalzar un poco el suelo del desierto para que apareciese la capa blanca subyacente. Ahora bien, estos tocones, muchos de ellos están in situ todavía y han sido analizados por el método de isótopo radiactivo de carbono 14 y han dado una datación de 1400 años. O sea que no es tan antiguo Nazca como se afirma. Hablan de 10.000 años, etc. No, es más moderno, aunque ya también está bien 1400 años. El señor Tavares quería hacer alguna apreciación sobre esto. ¿Cuál sería la función de dibujos tan largos, de 10 kilómetros, cosas así? La función es, o sea, hay que ponerse dentro de lo que es un imperio, porque eso, téngase en cuenta que se cree que en la época en que llegó Pizarro, se cree que el grupo andino eran del orden, el grupo andino, estoy hablando del altiplano que abarca desde Ecuador hasta la parte de Santiago de Chile, la parte boliviana. Se calcula que eran más de 20 millones
posiblemente llegaron a ser más, o sea, eso es haciendo unos mínimos. Entonces eso era un imperio inmenso muy bien legislado, con unas familias poderosas, unos gobernadores, eso estaba todo muy bien estructurado. Unos pueblos sometidos, enormes masas sometidas a través de la droga, porque la droga ha sido el mecanismo de los incas. O sea, todo esto hay que hilvanarlo. Los alucinógenos. Sí, claro, los alucinógenos. No, pero exactamente la coca. Exactamente la coca. En la historia peruana se alardea falsamente, o sea, equivocadamente, con un equívoco, se alardea de que los incas eran tan generosos que llegaban a los pueblos y los dominaban sin batallar. Decían, dominaban a pueblos que eran agresivos, los dominaban sin batallar. Los pueblos sobre todo de la costa, que es donde ellos ejercieron el dominio, porque les interesaba el guano. Ya veríamos por qué les interesaba el guano a los incas. Y dicen, bueno, ¿cómo que sin batallar? Pues muy sencillo. Los incas, cuando querían dominar un pueblo, previamente les mandaban la coca, porque la coca es propia del altiplano. Eso es una planta endémica del altiplano boliviano, peruano, etc. O sea, ahí se da en forma natural. Entonces les enviaban la coca, y con la coca iban entrando en el mundo de la coca, porque la coca tiene sentido en el altiplano para el frío, para el trabajo duro, para las presiones que son muy bajas a esas altitudes, pero en la costa no tiene sentido la coca. En la costa no tiene sentido la coca, pues en la costa es cálida. Está la corriente cálida de Humboldt y la del Niño que va trayendo, en fin, la coca, sin embargo, estaba inundada de coca. Total, que para ellos la coca era el opio del pueblo. Claro, era lo mismo que hicieron los ingleses con los indios, que les mandaban el alcohol, los carromatos llenos de alcohol, y los indios, y lo mismo que hicieron los ingleses en Australia con el alcohol. Es decir, la coca, en este caso, era el opio del pueblo. Una vez ese pueblo había sido introducido en la droga, me parece que hoy día se están utilizando mecanismos muy similares, porque la historia se repite, es la serpiente que se muerde la cola. Una vez que tú has introducido al pueblo en eso, el dominio de ese pueblo es sencillísimo. Es un pueblo inutilizado, es un pueblo... Como que de misterios en Sudamérica hay muchos, volvemos otra vez a la isla de Pascua, que hay muchas cosas por hablar de ella. Por ejemplo, los moais, ¿cuántos hay repartidos en toda la isla? El padre Sebastián Engler, que fue un sacerdote capuchino que fue párroco de la isla de Pascua durante muchos años, era alemán él, los catalogó, les puso un número pintado en blanco que todavía se conserva, todos los moais llevan su numerito del padre Sebastián todavía, pues calculó que había unos 800. Ahora, sobre los moai quiero decir una cosa. Existen dos generaciones de moai. Esto lo comprobamos visualmente nosotros, los de la expedición Rapa Nui. Hay unos moais muy altos y muy esbeltos, muy elegantes, que están solamente en las laderas del volcán Rano Raraku, donde se encuentra también la cantera donde se fabricaban. Sobre esto también tenemos algo muy interesante. Y luego están todos los moais que se sitúan sobre los ajus de la costa. Los ajus eran plataformas, templos plataformas, que servían también de tumbas, que están todos mirando al interior de la isla. Estos son bajos y achaparrados. No tienen nada que ver con los esbeltos moai del Rano Raraku. Y es más, descubrimos algo muy interesante, que se habían utilizado cabezas de los moais hincados en la ladera del Rano Raraku para hacer moais pequeños y achaparrados de la costa. Jorge Heyerdahl excavó los moais del Rano Raraku y descubrió que debajo de la cabeza, porque solo asoma la cabeza actualmente, había un corpachón enorme. Estos moais son monolitos, ¿no? O sea, Sí, son de una sola piedra. Una sola piedra, sí. ¿Cómo los podían tallar y transportarlos? La técnica es muy clara y está perfectamente conocida ya. La pared del volcán Rano Raraku es vertical, la que mira hacia el mar, y está compuesta de ceniza volcánica prensada. El nombre científico es traquita. Es de una liviandad increíble. Yo tengo un pequeño moai en casa, de los que venden en el aeropuerto de Mataveria a los turistas, que lo doy a pesar a mis amigos y todo se le va la mano para arriba, porque calculan, dice, esto debe pesar, no pesa nada. Son como la piedra pómez. Entonces, la técnica era ir dibujando el perfil del moai tendido, boca arriba, dibujando el perfil mediante los toki o las hachas de basalto que utilizaban. Iban excavando por la parte trasera, hacían un corredor y finalmente el moai quedaba unido a la roca por varios puntos, por la falsa quilla que habían hecho abajo. Finalmente se cortaban estos soportes
y el Moai era bajado al llano mediante cuerdas que se colocaban en los Pumaari. Y hemos podido ver que eran unas rocas donde se arrollaban las sogas para irlas bajando. Están todavía desgastadas por el roce de las sogas. Entonces de allí iban a los ajus costeros mediante, esto se ve en la película de Kevin Costner, Rapa Nui, el transporte de un Moai mediante una especie de trineo y rodillos y también muchas algas húmedas para facilitar el arrastre. Pero los Moai, según tengo entendido, estaban en la periferia de la isla, no en el Solamente interior. en la periferia, bueno, en el interior solo hay un aju, volcán, el Akibi, el aju Akibi, los 7 Moais, o los 7 monos, como les llaman los pascuenses actuales, que desprecian a los Moais, y esto también tiene su razón histórica de ser, porque los pascuenses actuales descienden de los Arau Momoko, de las orejas cortas, que estuvieron durante siglos sojuzgados por los Hanaweepe, orejas largas, que les obligaban a trabajar en la cantera del raro ¿Y qué origen tenían las orejas largas? Esto es muy misterioso. Yo creo que... Yo creo que puedo darle ahí, si quiere, Si me permite que termine, por favor. Acabe el señor Rivera y después el señor Sí, García. sí, pero es Creo que, claro, el señor Tavares también quiere intervenir más tarde. por esas casualidades que no son casualidades, yo no he creído nunca en la casualidad, mientras estábamos en la isla de Pascua, un científico de Harvard, el profesor Barry Feld, publicó unos trabajos sobre la expedición a la que he aludido antes de Ptolomeo III. Entonces yo empecé a atar cabos. El sol en la isla de Pascua se llama Ra, como en toda la Polinesia, por otra parte. Un día pedí a un par de chicas indígenas que me cantaran algo de su folclore, se pusieron a reír y a repetir entre ellas Jimene, en su idioma, ¿no? Ahora bien, Jimene es una palabra griega, H aspirada, que significa canto, es especialmente canto nupcial, y que ha dado himeneo en las lenguas modernas. Jimene, yo digo, ¿qué es tanto Jimene? Dice, Jimene es canción. Dice, ¿qué canción le vais a cantar? Dice, Tamatera. ¿Y Tamatera qué significa? Sol naciente. Tenemos a Ra otra vez. Luego habíamos encontrado en petroglifos de la isla y fotografiado naves completamente de factura egipcia. Naves en forma de media luna con una vela cuadra en el centro. Estas naves eran las antiguas naves pascuenses, que no tenían nada que ver con la nave tipo catamarán de los polinesios. Eso quiere decir que había habido un contacto entre egipcios y pascuenses. Es decir, a lo que me preguntabas antes, los orejas largas eran descendientes de los primitivos pobladores que eran egipcios, los que llegaron de arribada forzosa aproximadamente en el siglo IV de nuestra era. No, el tercero antes de nuestra era. Señor García quería intervenir Sí, también. sí, García. Sí, no, la teoría del señor Rivera es interesantísima y no debe ser excluida. Perdón. Sí, continúa. No debe ser excluida en absoluto. Lo que sí yo iba a hacer unos matices. Es que claro, aquí todo es muy coincidente. Resulta que el dios también, el dios del sol, en toda la América precolombina también es Ra, ¿no? Tanto es así que la gran fiesta de ellos es el Inti Raymi, que es la fiesta al dios Ra. Entonces, da la casualidad también de que las barcas que construyen los peruanos, o sea, los famosos caballitos, son de totora, que se hacen de una planta que crece en el lago Titicaca, o sea, en la zona tiahuanacoide. Entonces, esos caballitos de totora, resulta que la totora no es otra cosa que el papiro. Y resulta que un caballito de papiro, que ellos los hacen pequeños para el lago, pero se han hecho de enorme tamaño en las zonas costeras, es exactamente igual que un barco egipcio, por supuesto, de los primitivos. Bueno, usted sabrá que incluso Heyerdahl organizó las dos expediciones Ra, una de ellas hecha en papiro. desde África a Exactamente, América, la dos. hizo construir las naves de papiro a los indígenas del lago Chad, que conservan todavía la técnica. Exactamente. Entonces, yo no voy a rechazar la opinión del doctor Rivera, porque a lo mejor la teoría del doctor Rivera enlaza con lo que yo voy a expresar, puede enlazar, y él me dirá si la observación le agrada. A Pascua llegan, Pascua está exactamente, parece que coincide lo geográfico con lo histórico. Pascua da la casualidad que es una isla que todo el mundo la vincula con América, pero no es así. Pascua está entre las Islas Marquesas y la costa de América, hay 8.000 kilómetros. Bueno, pues Pascua está exactamente más o menos a la mitad. O sea, está a 4.000 aproximadamente de las Islas Marquesas, Sí. y a cerca de 4.000, un poco menos, 3.580, 3.600 de la costa americana. Entonces, esa isla es una isla
única en el mundo, porque no tiene, su horizonte es todo el mar. La Tierra está toda, imagínense, son 4.000 kilómetros en medio del Pacífico. Por supuesto, nada al norte y nada al sur, y las distancias son mucho mayores. O sea, la Tierra más cercana en un lado y el otro son 4.000 kilómetros. No cabe duda de que toda la población, esto es indudable, podríamos citar nombres y libros, toda la población de América Latina del Pacífico es de origen polinésico. Esto es, vamos, entonces, pero es de origen polinésico, pero cuidado, puntual. No es de origen polinésico en forma general, no es una cosa común, sino puntual. Es decir, de cada isla se ve que ahí hubo algún cataclismo, algunos maremotos, que los hay con mucha frecuencia, y de ahí salieron una serie de pobladores y fueron llegando, claro, transportados por corrientes, fueron llegando a distintos puntos de la costa americana. Y cada uno, según su isla, como toda cultura aislada, es distinta de otra isla, ¿no? Sobre todo la Polinesia es tan distante, pues fueron creando también sus pequeñas culturas en América Latina. Por eso usted, por ejemplo, coge los chavín de Guantar, que está en una zona, y coge Chan Chan, que está a 200 kilómetros, y dice, oiga, esto no tiene nada que ver una cosa con otra. Y lo compara con Paracas y tampoco. Yo les voy a pedir que hagan una síntesis de su intervención. Regreso un porque segundo. Si no, se nos come el tiempo. Sí, un segundito a lo egipcio. Es que claro, esto todo hay que... respecto al egipcio, resulta que la primera parte, que coincide con los moais, que se llaman de oreja corta, que son los que viene de los habitantes actuales, que como decía el doctor Rivera, son de los primitivos habitantes. Pero luego hubo una invasión peruana. Una segunda invasión que produce los moais de oreja larga, llamados de oreja larga, que no son orejas largas. Creo que es al revés, pero en fin. Claro, bueno, que no son orejas largas, que son en realidad chullos, porque los moais de oreja larga tienen un pequeño dibujo en la frente que alarga por aquí y la oreja llega hasta el mismo cráneo. Y son en realidad el chullo primitivo peruano, que era un gorrito tipo coreano, también por eso que es alarga así. Entonces le llaman... ¿Qué opina, señor Rivera? Bueno, yo precisamente diría que lo veo al contrario. Es decir, los moais esbeltos del Rano Raraku, para mí son la obra de los primeros pobladores, de los egipcios, por decirlo de una vez. Y los segundos, más toscos, son la obra de los orejas cortas, de los indígenas de origen polinesio, de los que protagonizaron la famosa llegada del rey Hotumatua. Hotumatua es un personaje que aparece en todo el folclore isleño. Sí. No es un dios, era un ariki, sí, claro, era un rey que llegó con su nave tipo catamarán polinesia a la playa de Anaquena, que está al norte de la isla. Bueno, lo que quería decir brevemente es que es verdad lo que dice el señor García del aislamiento de Isla de Pascua. Torheyro dice que es la tierra más solitaria del mundo. Y un ejemplo de ello es que un día me vino un nativo y me dijo que los presos de la cárcel se habían sublevado. Hay una cárcel que entonces había media docena de presos que se iban a pescar todo el día al mar y volvían a dormir a la cárcel. Porque y no estaban contentos. No se podían escapar porque la tierra más próxima estaba a 4.000 kilómetros. No estaban contentos, digo, es que están contra Pinochet, es política. Dice, no, es por la comida, están hartitos de la comida. Digo, ¿y qué comen? Dice, langosta. Estaban hartos de comer langosta. Sí, así es. Yo pues también, si vinieran a la modelo de aquí de Barcelona... Sí, más o menos comen lo mismo. El señor Tavares quería decir algo también. Yo tengo una curiosidad, es de que tenemos una visión del mundo muy eurocéntrica. Sí, señor. Y que acordamos que América empieza en 1492. Y veo en los otros compañeros un interés, un cariño, diría, con los temas de Sudamérica. Y pregunto a los compañeros ¿qué piensan de esta visión eurocéntrica que acorda una fecha 1492 y que ustedes están hablando de temas más antiguos? Bueno, por ejemplo, si me permite, todos los libros de historia dicen que la isla de Pascua fue descubierta en 1722 por el almirante holandés Roggeveen. Y ahí tenemos otra vez el antropocentrismo del europeo. Es decir, él es el protagonista de la historia. Él es el que descubre, él es el que encuentra, él es el que coloniza. Pero por Dios, si la isla de Pascua ya estaba descubierta hacía miles de años, tenía los moai, esto nos había hecho una cultura que no era primitiva, era bastante avanzada. Pero no, el europeo tiene que decir que sea el que lo ha descubierto. Hasta entonces la isla de Pascua no existía. Es una visión realmente... ¿Y qué función podían tener los moais?
eran representaciones de antepasados. Además están personalizados, lo que pasa es que nosotros no lo distinguimos. Exacto. Y hay moai femeninos, cuidado. Sí, hay algunos femeninos. Hay moai que son mujeres, que se colocaban sobre sus tumbas. Eran personajes ilustres que de esta manera se perpetuaba su recuerdo sobre las tumbas, sobre los ajos. Permíteme decir eso. Los moai, no hay que olvidar lo que dijo el doctor Rivera, los moai aparecen aproximadamente, el que data más antiguo es de unos 400, del año 400 de la era cristiana. Pero la mayoría datan, en el carbono 14, datan a partir del año 1200. Es decir, que los moai son bastante modernos. Entonces, parece ser que los moai es algo así como las familias que estaban en la isla, porque la isla de Pascua se calcula como máximo que pudo llegar, hay unos que dicen que 5.000 habitantes y hay otros que ponen como tope 20.000 habitantes, porque piénsese que la isla de Pascua es pequeñísima. Más, cuidado. Sí, porque la isla de Pascua es muy pequeña. Tiene 180 kilómetros. Es un triángulo de 180 kilómetros, pero para que uno se haga bien la idea, para que la gente pueda captar lo que son 180 kilómetros cuadrados, tiene 20 kilómetros la máxima distancia y 15 en la triangulación, es decir, que es una cosa muy pequeñita, es una cosa un poco más que de aquí a Castelldefels, cruzar hasta Sardañola un poco más y ya está, eso es una cosa muy pequeña. Luego no tiene casi montañas, tiene muchas colinas sinuosas, tipo campos de golf, ¿no? Pero la máxima altitud es de 500 metros. El Maunga Televaca. El volcán Maunga Televaca, que tiene algo en su interior que crea una perturbación magnética impresionante. Sí. Es decir, los aviones de LAN Chile que aterrizan en Pascua tienen que hacerlo a ojo, porque los instrumentos son inservibles. Sí, todas las zonas volcánicas, doctor Rivera. En El Salvador... No me diga tanto, doctor, por favor. Bueno, bien. En El Salvador pasa lo mismo. Todas las zonas volcánicas tienen la magnetita, en el magma volcánico abunda una barbaridad, ¿no? Sí. Y crea puntos, o sea, puntuales del gran magnetismo. Pero regresando a esto de los moai, entonces, ¿qué pasa? Estos moai se ve que lo hacían estas familias como el homenaje del pariente que llegó en sus generaciones. Entonces cada familia iba poniendo su moai. Pero resulta que los moai hay dos tipos, lo que decía el señor Rivera, el tosco y el elaborado. Exacto. Hay un altar. Vamos a ideas nuevas, por favor, no repitamos. Hay un altar que es el altar de Banapo, que está hecho en piedra y eso perfectamente podría ser de Inca del Perú. O sea, son las piedras exactamente iguales, pulidas, no cabe una navaja entre dos piedras. O sea, parece una obra inca que dice, bueno, entonces, ¿cómo es posible que esta técnica? Bueno, es la técnica peruana. Y hay los moai de la técnica peruana, que hacen esas piedras y hacen esos moai. Vamos a hablar también de, como hemos dicho al principio, del candomblé. En los rituales de candomblé parece que se dan situaciones de posesión, o lo que se llama de posesión. ¿Hay algo que nos haga pensar que puede haber algo más que una simple sugestión por parte de los participantes a estos rituales? Yo creo que todos los hombres tienen un panteón de dioses dentro de sí, que nosotros tenemos varias esferas de nuestra espiritualidad, ¿no? Y me parece que la función de la posesión es estimular, poner para afuera energías que están presas, que están guardadas en un hombre. Entonces, hay rituales que despertan el lado infantil de una persona. Entonces, el creyente mea en los pantalones, se queda con expresiones infantiles, pone un biberón en la boca. Otras veces, hay rituales que te ponen como un guerrero, como alguien muy fuerte. Y para mí sirve como un gran teatro de el alma humana, ¿no? Mira, sempre vou falar de catolicismo e de candomblé porque estão juntos em Brasil. É impossível falar de um sem falar de outro. Em la cultura de Brasil, há uma doble face religiosa. Um lado africano, escondido, e há um lado branco, católico, que é muito de sentimento de culpa, de já nascemos com um pecado. E a gente necessita de ter outro espaço para explotar sua alma interior sem ser uma coisa proibida. E o candomblé serve para isto. Então, é um exercício de coisas contenidas. Um lado visível dessa cultura em Brasília é o carnaval. Durante 3 ou 4 dias nos quedamos emborrachados e cada um faz seu teatro de la coisa que não faz durante todo o ano. Tu vês um negro vestido de conde francês, com com cabelos falsos, uma peruca e com roupa de século passado e tal.
gente ve esto en Brasil como una alienación del pueblo brasileño. A mí no. A mí me estimula ver que un negro, mesmo de la capa más baja de la población, sueña en ser alguien importante, mesmo que sea durante 4 días. Y para mí se crea un espectáculo con la esperanza que este negro luche durante el año para ser el rey de su vida. Sí, pero en Brasil la religión oficial, ¿cuál es? ¿La católica? No, la religión es católica, decimos que es el país donde hay más católicos en el mundo. Pero gran parte da população de Brasil, se tu perguntas numa encuesta, dirá: sou católico, praticante, pero tem pé dentro de los templos africanos, pero não revela, não habla de isso. Y un turista que vaya a Brasil y quiera estar presente como testigo en un ritual de candomblé, ¿es muy fácil o es difícil conseguir? No, es fácil. Es fácil. Hay un lado de un ritual auténtico, me refiero, no para turistas. Sí, sí. No, es que hay una explotación, ¿no? Hay unos que hacen como un espectáculo folclórico para turistas. Un auténtico, tú tienes que conocer a alguien que se interesa de la cosa y que te lleve. Porque, mira, el candomblé sabía que no podía resistir totalmente al mundo del blanco. Entonces, hace rituales que tem um aspecto de espetáculo, para que gente de fora que não creia em candomblé esteja ali e veja coisas bonitas e tal. Mas as coisas fundamentais são mais secretas. Há nichos secretos para que tu não veas. El señor García quería decir algo. Inciso nada más. Yo no soy experto en candomblé, pero sí he visto los rituales de María Lionza en Venezuela, que son algo similar. Es también un sincretismo. ¿Por qué son tan herméticos? Porque a veces se produce hasta la muerte. O sea, ahí se juega con la vida y con la muerte. O sea, se llega a unos éxtasis donde a lo mejor muere, fallece el que ha entrado en ese coma visionario profundo. Entonces, claro, un sitio donde se juega con la vida, con la muerte, con el sexo llevado a extremos, ¿no? Entonces ahí todo, claro, eso no puede ser de pase usted y mire, ¿no? Porque a lo mejor el muerto eres tú. O sea, no se sabe, ¿no? O sea, lo que está diciendo el señor García también podría ser válido, por ejemplo, para la magia negra. Sí, sí, sí. ¿Qué relación puede haber entre la magia negra y el candomblé? Mira, se queda difícil explicar porque nosotros pensamos con nuestra lógica de un hombre blanco católico. Una cosa que me enseñaron que para mí muy rara era que en el candomblé no hay el mal, solamente hay el bien. Y yo que vengo de una cultura europea que dividida entre bien y mal, yo al inicio no entendía la cosa, me dieron una explicación. Al revés, yo he hecho una pregunta. Si tú decías la mujer de un compañero tuyo y pide a los brujos que haga un trabajo, como llaman allí, espiritual, un despacho, para conseguir la mujer de otro. Quizás para ti diga, si la consigues, si es guapa, si está bien, tú dirás, mira, está bien para mí. Si tú agradas a la mujer, ella dirá, sí, para mí está bien, estoy contenta. Pero el compañero que se quedó sin su mujer estará mal. Y la bruja me decía, no, está bien para él. Porque ahora descubre que sus energías están flojas, está mal y que no está en contacto con su Dios espiritual. Tanto que se quedó mal y perdió la mujer. Y ahora debe ir a la religión para conseguir fuerza, como él decía, de vida y de muerte. Porque si estuviese fuerte espiritualmente, nadie le robaría la mujer. Quer dizer, es otra cultura y se queda difícil decir magia negra y blanca. O que esta bruja me decía que no le gustaba cuando iban a pedir alguma coisa para hacer daño mortal a outro. Isto não lhe gostava. Pero, por exemplo, conseguir uma mulher do próximo não seria um pecado. Seria algo visto positivamente. É outra cultura. Sí. Se queda difícil analisar que isto é negativo ou positivo. El señor Rivera quería decir algo también. ¿Qué diferencia hay entre candomblé y macumba? Macumba é mais o acto de mágico de conseguir entrar em contato com a energia dos deuses para conseguir coisas para si. Candomblé seria mais o nome general da religião. Macumba seria para mim mais determinado aspecto de, através de energias que estão na natureza, conseguir para ti, homem, e que os deuses te darão esta possessão de trabalho, que não estás em paro, que tu equipo de futebol seja vencedor, de lo que seja. Sí, a mí me gusta siempre aportar un poquito de luz a las cosas. Fíjate una cosa muy interesante, en América Latina, incluso hoy, la vida, el sentido de la vida y de la muerte no es el mismo que el europeo. Allí el vivir o el morir no tiene la más mínima importancia. Es decir, arriesgar la vida no es nada, es una cosa cotidiana y están habituados en todas las esferas. Y yo creo que una de las cosas por las que España penetra, y Portugal, penetran tan maravillosamente en América Latina es porque son los únicos países de Europa
que tenían un sentido de la muerte natural, un sentido natural. Entonces los indígenas, eso de ver un español que se jugaba la vida por nada, que hacía el auténtico Quijote, que hacía quijotada, que no le importaba morir, que morían 100 y los otros 100 y los 4 que quedaban seguían peleando. Esto a ellos les llamó la atención porque los vinculaba a ellos mismos al juego de la vida y de la muerte. Y la religión católica también penetra y se asimila dentro del indigenismo americano. Uno dice, bueno, ¿cómo se extiende desde una punta hasta otra una religión tan rápidamente? Porque 400 años no es nada. Y no hablemos de 400, a los 200 de la conquista ya había penetrado la religión católica en todos lados. ¿Cómo penetra? Pues penetra porque la religión católica desprecia la muerte. Es la gran religión que desprecia la muerte. Te dice, la muerte no importa, tú vas a ir al cielo, tú vas a ir a un sitio mejor, ¿no? Es decir, tú vas a estar en el paraíso. Entonces, como religión estructurada en cierta forma en esa base, ¿no? O sea, si tú quieres entregar la vida por tu religión, la puedes entregar. O sea, es más importante tu religión y tu creencia que la propia vida, ¿no? Entonces eso asimila, creo que, no sé si ustedes están de acuerdo en este pequeño... Ahora de momento recordaba aquella graciosa y tremenda frase de don Miguel de Unamuno, que es una de mis admiraciones, yo admiro profundamente a don Miguel, que decía que la conquista española en América se hizo a cristazos. A cristazos. Sí, A golpes de Cristo. Claro. Le recuerdo que el teléfono para entrar en contacto, el teléfono para entrar en contacto con el umbral del misterio es el 421-2750, que seguramente lo están viendo ahora ustedes aquí impresionado a pie de pantalla. Ya nos pueden llamar para participar en el programa o hacer cualquier pregunta sobre el tema de esta noche, que son los misterios de Sudamérica, que por cierto se nos han quedado todavía muchos de ellos en el tintero, y vamos a ver si de aquí al final del programa podemos decir algo de cada uno de ellos, como mínimo un poco. ¿Alguien quería decir algo antes? Bueno, yo quería decir una cosa sobre la película de Kevin Costner, que se ha aludido de paso aquí, pero creo que conviene hablar un poco de ella, porque está muy bien. En esa película, los papeles protagonistas, esto se vio, pero quizá pasó desapercibido, en un documental que ofreció el segundo canal de televisión española hace poco, cómo se hizo la película Rapa Nui. No sé si lo vieron ustedes. Pues no, era muy interesante. No tuve la ocasión. Sí. Y ahí se decía, por ejemplo, que los protagonistas, los actores de primera línea de la película, eran un grupo maorí de Nueva Zelanda, un grupo teatral maorí. Y esto es muy interesante, porque una de las cosas que dice Barry Feld de Harvard es que existían vínculos antiguos muy grandes entre Nueva Zelanda, los maoríes, y Pascua. Tanto es así que actualmente los pascuenses se entienden mucho mejor hablando con los maoríes que con los tahitianos, que están mucho más cerca. Es decir, Nueva Zelanda está mucho más lejos. Y este grupo maorí en Pascua se encontró como en su casa. Es decir, se entendían perfectamente, iban al mercado, hablaban con las mujeres pascuenses y se entendían perfectamente. Yo quiero, abundando en lo que dice... Muy rápido, por favor, que tenemos un telespectador ya al teléfono. Abundando en lo que dice el señor Rivera, los maoríes son el único pueblo polinesio que hacen embarcaciones de gran envergadura. Exactamente. El único. Y por otra parte, es el único pueblo también polinesio que hace los tótems gigantescos. Entonces, claro, pero ellos los hacían en madera. Entonces, al llegar a la zona de Pascua, se encontraron que no había árboles, solamente había un árbol, el rodomiro, extinguido ya. Entonces, claro, en una isla donde no hay madera, ¿cómo haces tú los tótems que estabas habituados a hacer de 15 o de 20 metros? Los tenías que hacer de piedra. Perdón, un momento. Thor Heyerdahl, cuando excavó los moais del Rano Raraku, encontró en su base semillas de coníferas. Es decir, Pascua estuvo cubierta de bosques, pero hace muchos años, claro, hace cientos de años. En la península del Poique, que es la más oriental de Pascua, había, por lo visto, hay todavía troncos de antiguas coníferas, troncos así de... Era de savia roja. Sí, por favor, que tenemos una llamada de teléfono y hace ya un ratillo que está ahí, y antes de que se canse y cuelgue le damos paso. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Se ha cansado. Buenas. No me diga que ha colgado. Hola. Cansativo. Sí, es a usted. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿me oyes? Sí, le oigo. Bueno, voy a intentar tener el retorno por la tele porque no... Me tiene que oír por el televisor, me parece. De acuerdo. Hola, Francesc, buenas noches. Soy Buenas Leandro. noches. ¿Cuál es su nombre? Leandro Avellaneda. Hola, Leandro, ¿qué tal? Oye, antes que nada, disculpar por los problemas que han habido por las grabaciones en casa. No me he querido perder este programa, de todas formas, y aprovecho para saludarte a ti y para Antonio Rivera, el gran maestro de
de la ufología. Yo quería Muchas gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros. Vivi. Mira, yo quería puntualizar algunas cositas que se han dejado un poco en el aire en lo que son las pistas de Nazca. Bueno, vamos a dejar el índice de lluvias anuales. Aquí se ha dicho 0 litros al año y yo tengo 1 centímetro cúbico, pero bueno, es una cantidad inapreciable. Pero sí que podemos decir que desde que fue descubiertas estas pistas en los años 20 por unos pilotos peruanos, y que desde 1926 han sido, pues, francamente bastante bien estudiadas, y como ya habéis dicho, una de las personas que más años ha estado aquí ha sido María Reig, que lleva más de 40 años investigando las pistas de Nazca, pero no es una idea suya lo de que era el libro de astronomía mayor del mundo, sino que es una idea de su predecesor, el profesor Paul Kosok, que era de la Universidad de Long Island. Pero fue precisamente un magistrado español, que creo que se llamaba Luis de Monzón, que incluyó en las crónicas, creo que fue en el siglo XVI, la versión que fue aceptada por unanimidad por los ancianos indios de ese lugar, de La Pampa, que reconocían que era a los viracochas como la causa y motivo de la ejecución de esas líneas y figuras. ¿Pero quiénes eran los viracochas? Pues nos dicen que eran unos grupos étnicos minoritarios que descendían de este dios, del dios Viracocha, que llegó de los cielos y el cual instruyó a los pueblos andinos, incluidos a los nazqueños, y que según la tradición estas plantas, animales, etcétera, que se habían dibujado, habían sido una forma de contactar con esos dioses que eran capaces de volar. Hoy en día hay unas teorías de unos astrónomos y de unos antropólogos norteamericanos como Anthony Aveny, Gary Hurton y Percy Clarkson, que nos dicen que estas líneas rectas no eran más que unas líneas que conectaban lugares sagrados. Pero no obstante no se ha descubierto todavía ningún resto entre estas finales de líneas que nos den lugar ni templos ni de lugares sagrados. Es decir, Leandro, que tú no estás de acuerdo con la teoría del señor Fran García. Hombre, yo estoy en la teoría de que estas imágenes solamente se pueden ver desde el aire. Eso es una cosa indiscutible. Yo creo que con la cantidad de trabajo que se tomaron esta gente dibujando estas líneas, que francamente fue un trabajo descomunal, son 50 kilómetros de gigantescas figuras en total de lo que ocupa toda esta pampa. Es un trabajo realmente impresionante para que no sirviera absolutamente de nada. O sea que está clarísimo que es para alguien que pudiera por lo menos verla desde el cielo. Y realmente no hay ninguna montaña cercana que se pueda ver todas estos dibujos que representarían lo que pueda representar. Ya no vamos a entrar aquí si son precisamente dibujos astronómicos o que incluso nos dieran pues la cantidad de lluvias o las posiciones de las estrellas. Leandro, vamos a ver si alguno de los invitados que hay aquí en el plató quiere preguntar alguna cosa. Me parece que el señor Fran García quería decirte algo. Sí, bueno, me ha tocado varios puntos. El primero, que dice que las líneas posiblemente unían lugares sagrados, en absoluto puede ser, porque las líneas son millares de líneas en áreas relativamente pequeñas que se entrecruzan, y entonces eso querría decir que en un área muy limitada habría millones de puntos sagrados y de lugares sagrados. Eso no tiene mucho sentido. La segunda parte es la de que no hay alturas para apreciar eso. Sí hay alturas para apreciar eso. Hay colinas, precisamente donde están esos. Usted ha visto el Gran Candelabro, por ejemplo, está en una colina que tiene aproximadamente 180 metros. O sea que sí hay alturas para apreciarlas, y además perfectamente. La tercera cuestión, que dice, no tiene sentido hacer unos dibujos tan grandes para nada. ¿Cómo que para nada? Si el hecho de que yo haga un dibujo como que un campo de fútbol, no tiene sentido hacerlo tan grande porque el jugador no ve todo el campo, los 4 vértices, no tiene nada que ver. Yo ahí he representado unos puntos que corresponden a una constelación. Y le estoy diciendo yo, como decía el señor Rivera, hay también unos tocones. Entonces yo le estoy diciendo, mira, aquel punto corresponde a la estrella tal, aquel punto corresponde a tal. Porque claro, está también con respecto a las rayas. No son las rayas que yo dije antes que estaban rectas, yo no terminé de exponer la cuestión. Esas rayas están cruzadas con otras que son al día siguiente o a la semana siguiente o en el solsticio o en el equinoccio. El sol tiene otras posiciones, tiene otras rutas, y eso va marcando distintos ángulos y esos ángulos a su vez, dividiendo entre los días que hay de una trayectoria solar a otra, se va subdividiendo el ángulo y va creando toda una geometría. Leandro, claro, se puede ir señalizando. Leandro, ¿estás escuchando al señor Fran García? Sí, lo estoy escuchando, y precisamente es que me ha ido muy bien Bueno, yo lo
lo que he comentado de las teorías de astrónomos y antropólogos norteamericanos, estos tres que he nombrado, para mí es una cosa completamente impresentable, o sea, que es la última noticia que he tenido yo. Y otra cosa que me ha dicho Fran ahora, que me ha ido de maravilla, lo que se dice en los campos de fútbol, precisamente no lo ven los jugadores, que en este caso serían los que dibujan las líneas, pero sí que lo ven los espectadores. En este caso, ¿para quién estaban hechos estos dibujos? Me ha comentado el candelabro, supongo que se debe referir al famoso tridente de Paracas, el que se ve desde el agua, precisamente, cuando te acercas a la costa, que no tiene nada en absoluto que ver con lo que son las pistas de Nazca, porque hay unas teorías de que siguiendo la trayectoria del candelabro, del tridente de los Andes, que también se menciona de esta forma, se llega a las pistas de Nazca. Y es mentira, si te sigues la trayectoria rectilínea de este tridente, vas completamente por el centro de Perú, pero no pasas en absoluto a ese lugar. El candelabro se ve desde el agua, eso sí, pero nada más. Las pistas de Nazca, bueno, a mí podían demostrarme quien quiera ahora que desde cualquier montaña que haya cercana a ese lugar se pueden ver esas pistas de Nazca. Leandro, yo sinceramente pienso que tenías que haber estado hoy tú también aquí en el programa en directo. Otra vez será gracias por tu colaboración y por habernos llamado. Tenemos que pasar ya a otra llamada. Hasta siempre, Leandro. Escucha lo que te quiere decir Fran García por el televisor. Claro, el hecho de que el jugador no vea las cuatro esquinas no quiere decir que no tenga conocimiento de las cuatro esquinas. O sea, no tiene por qué eso de entrar enseguida, de anular la cuestión y decir, entonces, ¿para qué sirve si no las ve? Hombre, no las ve, pero sabe que están ahí y sabe que la distancia hay de una a otra y en qué ángulo está una esquina con la otra esquina, etcétera, igual que el jugador de béisbol. Bueno, entonces, un momento, por favor. Saben que la línea ha quedado libre y que estamos esperando ya su próxima llamada al 421-2750. Señor Rivera, quería decir algo. Que entonces, a la absurda teoría de pistas de aterrizaje de ovnis, claro, podríamos añadirla de campo de fútbol cósmico. Sí, claro. Lo único que nos faltaría. ¿No? Claro, nos faltaría que verlo. Y entonces estamos esperando la siguiente llamada al 421-2750. Otro de los misterios de Sudamérica, de los tantos misterios, son las piedras de Ica en Perú. Parece ser que sus grabados nos quieren explicar el origen de la humanidad, o por lo menos algo así. Que Dios nos coja confesados. Sí, sí, sí. Una de las primeras dudas que tenemos sobre las piedras de Ica, que tenemos muchas, es si realmente son auténticas o no lo son. ¿Qué piensan ustedes, los tres? Para mí no lo son. Para mí son un fraude fenomenal. Hay un fondo de piedras pertenecientes a la cultura de Paracas, de unos 2000 años de antigüedad, pero son unos cuantos centenares. Y luego los restos, los cientos de piedras de Paracas, han sido hechas durante muchos años por el indio Basilio, que trabaja para el doctor Cabrera, y que yo tengo, y para más, y yo tengo una declaración jurada del indio Basilio, donde dice que las piedras grabadas, los grabados los ha hecho él con dibujos que le pasaba el doctor Cabrera. ¿Todas las piedras? Todas las que, por ejemplo, las de los dinosaurios, la del parto sin dolor, las operaciones a corazón abierto. ¿No es verdad? Sí, 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 sí. Entonces yo creo que es un fraude fenomenal. Además, ¿dónde está la infraestructura de esta maravillosa civilización? Claro. O sea que hacían las operaciones a corazón abierto en medio del desierto. ¿Cuál sería la intención? Un momento, Berteo, por favor. Le voy a pedir a la persona que está al teléfono que se espere 2 minutos, que acabamos lo de las piedras de Ica y enseguida interviene usted. Berteo, ¿cuál sería la intención de hacer un fraude como este? Bueno, el afán de notoriedad, por ejemplo. De esta manera se ha hablado mucho del doctor Cabrera. Antes no se hablaba del doctor Cabrera. ¿Usted, Fran García, qué opina? Yo estoy bastante de acuerdo con el señor Rivera. Yo he estado también en esa zona y las piedras están muy localizadas, surgieron de una forma muy secreta, se dieron a conocer en un momento muy sospechoso, en el momento en que von Däniken puso de moda todas estas cuestiones de América, entonces empezaron a surgir como hongos, cosas secretísimas. No se olvide que el peruano, que esto es algo que la gente no tiene en cuenta, no el peruano, el indígena en general de toda América Latina, boliviano, peruano, todo esto, son fabulosos artesanos. No tienen nada que envidiar a persas, ni a egipcios, ni a nadie. Son unos artesanos de primerísima calidad. Bien, entonces, ¿sí? No, que quiero decir que no hay más que ver los huacos, que se llama así en el lenguaje, en el argot precolombino, que vienen siendo las cerámicas de la zona de Paracas, que son dentro de la filigrana y del arte, y no hablemos de los tejidos, de eso podríamos hablar en su día. Yo tengo algunos tejidos de ese tipo, que son excepcionales, donde se duda, o sea, es tal el arte y la artesanía y la habilidad,
que parece no hecho por manos humanas, pero están hechos por manos humanas, pero ellos que lo siguen haciendo. Le voy a pedir a la persona que está al teléfono, antes de que pase por antena, de que resuma al máximo su intervención, porque si no el programa va a pasar de las 2 horas y claro, bueno, no puede ser. Buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Paco. Paco. Brevemente. Usted dirá, Paco. Había tanta gente allí como para hacer estas esculturas. ¿Y por qué? ¿Se refiere a los moais? Sí, porque además tampoco había madera. Es que no estaban hechas con madera, estaban hechas con... No, quiere decir que no había madera como rodillos. Ah, bien, para el transporte. Exactamente. De acuerdo, ¿alguna cosa más, Paco? Entonces quiere decir que esto supone que significaba algo o pérdida de tiempo. Vamos ¿No tenían a ver. otra cosa que hacer o...? Vamos a ver qué le dicen los invitados. ¿Alguna cosa más, Paco? Bueno, nada más. De acuerdo, gracias por su llamada. Hasta la próxima. Señor Rivera. Bueno, parece que en el periodo de oro de la isla de Pascua la población alcanzó los 25.000 habitantes, por ejemplo. Es decir, que había Después, bastante gente. el mito de que no había vegetación, repito, es un mito, porque Heyerdahl, y también repito, encontró semillas de coníferas, que las coníferas son árboles a los que pertenece el pino, por ejemplo, y actualmente existen los tocones de árboles muy anchos, de gran diámetro, en la península del Poike. Sí. Lo que pasa que hubo una erupción del Maunga Terebaca del siglo IV, que fue cuando estábamos nosotros allí, vino un equipo de vulcanólogos de Oxford que consiguieron tratar esta erupción y situarla en el siglo IV. Esta erupción arrasó toda la vegetación de la isla. Seguramente produjo muchas víctimas humanas, fue una especie de Pompeya del Pacífico. Y además los campos actuales de la isla de Pascua están sembrados de piedras volcánicas que llevan allí cientos de años y que ningún indígena se ha molestado en retirarlas, porque el trabajo es una cosa que está un poco alejado de las aficiones de los pascuenses. No les saben a ellos de trabajar, no se lo he dicho antes, pero ustedes ya lo saben, la línea está libre para entrar en contacto con el umbral del misterio. El teléfono es el 421-2750. Señor García quiere intervenir y a continuación el señor Tavares. Puedo añadir un poquito. El árbol a que se refiere, el árbol duro, el rodomil, sí, que es de color rojo. Es una especie de palo santo que se llama en América Latina. Respecto a los moai eran los que andaban solos. En la leyenda de ellos, los que andaban solos. Hay que tener en cuenta que el indio, por decirlo de alguna forma, ¿no? el aborigen, tiene mucho sentido del humor. Andaba solo es porque rodaban. O sea, a base de cuerdas se iba aflojando las cuerdas y las laderas son laderas muy suaves. Como he dicho, son colinas de laderas muy suaves que parecen campos de golf. Entonces, claro, eso se bajaba rodando. O sea, simplemente tú hacías, frente a la aceleración de la gravedad, en retenerlo para que no te rodara demasiado. Prueba de ello es que por las laderas hay muchos, y rotos, y tirados. Quiere decir, se rompían y decía, bueno, ese no salió mal. Como no eran muy difíciles de hacer, porque el material de que están hechos es una especie de, como bien citaba el señor Rivera, es una piedra volcánica parecida a la piedra pómez, pero no como la piedra pómez, mucho más dura, ¿no? Hay, por supuesto, que pesan 60 toneladas, pero es una piedra blanda de tallar, es una piedra muy suave. Entonces, simplemente rodaban con las cuerdas se sujetaban, incluso el sombrero rojo que llevan, que es el mismo el pucao, que es el mismo sombrero que usan los maoríes, que usan un sombrero de ese tipo. El pucao rojo era lo mejor porque tiene una forma redonda para favorecer la rodadura, porque solamente hay un moai que da con sombrero, nada más. Los demás se los han puesto, pero auténticos solamente hay uno. Era para la rodadura por la ladera, para equilibrar un poco el cuerpo rechoncho que tienen con la parte de la cabeza que era más estrecha. Tiene unos 2,5 metros de perímetro en la base y ponerle unos 2,5 metros de perímetro en la cabeza y rodara mejor. Y no olvide que tenían ojos. Sí, de concha. Los ojos eran de coral blanco. Pero a posteriori, se lo ponían a posteriori. A posteriori para que pudiesen ver. Eso es lo que decían los pascuenses. Les abrían los ojos. Y la pupila era de obsidiana. Ya. Después están todos actualmente los de la costa derribados de cara al suelo, porque hubo una terrible guerra a finales del siglo XVII entre las orejas largas y las orejas cortas, que es lo que refleja la película Rapa Nui de Kevin Costner, y muy bien, por cierto. Y los orejas cortas degollaron a todos
orejas largas menos uno y se los comieron. Hubo canibalismo en gran cantidad, sí. Entonces se dedicaron a Jehuri Moai. Jehuri Moai en pascuense quiere decir derribar Moais. Y boca abajo. Sí, les ataban una cuerda al cuello y los tiraban. De eso se extrañó mucho, por ejemplo, Pierre Loti, que fue uno de los primeros europeos que estuvo en Pascua. Dice, esta gente está en juerga permanente. Estaba siempre bailando y derribando Moais. El señor Tavares quiere intervenir. Sí, hay una cosa muy curiosa para mí, es que estoy a mi lado con el señor Rivera, y que es un experto en extraterrestres. Y es bastante popular, al sentido común hasta hoy, que todas essas coisas de la parte del Pacífico de Sudamérica é de origem extraterrestre. E pensava que ele ia defender esta hipótese tão popular e tal. E veio que não. E pergunto a ele como é que arregla suas investigações sobre extraterrestres com suas investigações em América Latina, com explicações mais homocêntricas. Bueno, porque, en primer lugar, porque soy un hombre que toca de pies en el suelo. En segundo lugar, soy catalán. Los catalanes somos una gente que tenemos molt seny. Es decir, no nos gusta lanzar cometas al vuelo. Y después que cuando no hay extraterrestres, pues no hay extraterrestres, no me los puedo inventar. En Pascua no encontré ningún extraterrestre, por más que los busqué. Es mucho más fácil decir como von Däniken, decir, oh, esto lo han hecho los extraterrestres. Sí, sí, claro. Y los Moais iban volando a sus emplazamientos por mana. Yo hablé con un nativo que recordaba todavía la estancia de von Däniken en Pascua. Dice, sí, ese señor escritor suizo, sí, me acuerdo. Dice, ¿qué hizo el tiempo que estuvo aquí? Dice, estuvo solo 4 días, de avión a avión. Es decir, el avión toca en Pascua, sigue hasta Polinesia Francesa, Tahiti, y regresa al cabo de 4 días. Y ¿qué hizo durante ese tiempo? Dice, los primeros 3 días se los pasó en el hotel bebiendo whisky con hielo porque dice que hacía mucho calor. Y el último día se fue a fotografiar con los Moais del Rano Ranaco. Y claro, este señor, después de estos sesudos estudios, se permite decir que los Moais lo hicieron extraterrestres, etc. Él no contaba con un españolito, que es un servidor, que estuvo allí y le descubrió, le descubrió el camelo. Claro. Nosotros estuvimos 41 días, que es un poco más que 10 veces más que lo del señor Däniken. Y habría que añadir, señor Rivera, para conocimiento del público que nos escucha, que el habitante de las Islas Pascua llegó un momento en que prácticamente desapareció. O sea, la isla de Pascua llegó un instante en que nada más tenía 118 habitantes. 111 hombres y 4 mujeres. Bueno, entonces llegó prácticamente desapareció. Quiere decir, porque ahí esa isla fue una isla de gran piratería, fue una isla de peruanos que se llevaron luego como esclavos a todos estos pobladores, a los más sanos, más fuertes, se lo llevaron como esclavos para trabajar el guano en las islas de Perú, en las islas costeras de la parte las islas Chinchas. En las islas Chinchas. Bien. Entonces, eso quedó despoblado. Entonces, prácticamente sus leyendas, ahí hay unos escritos, unas tablillas llamadas Rongo Rongo. Cojai Rongo Rongo. Bueno, pues las tablillas estas, que solamente en el mundo hay 9, es la única en un lenguaje que no hemos hablado, pero un lenguaje que todavía no se ha vinculado con nada similar. Perdón, sí, con la Valle del Indo, con Mohenjo-Daro. En Mohenjo-Daro hay un investigador. Hay una cosa, sí, más no, que ha publicado unas columnas con signos de Pascua y signos de Mohenjo-Daro que son idénticos. Ya. Idénticos. Ya. Bueno, entonces resulta que eso es lo único que queda, pero no se sabe qué dice, porque claro, no está escrito en ningún otro idioma que se pueda comparar. ¿No? Puedes hacer una comparación de lectura como con la Rosetta, ¿no? Que estaba en el la verdad es que nos han este está aislado y hay que buscar si lo posible lo que podía ser, digamos. Pero eso quedó prácticamente despoblado, las leyendas desaparecieron. Entonces, digo esto porque el cúmulo de inventos que se han hecho sobre Pascua vienen de que casi no ha quedado nadie para contar y decir la realidad. Los piratas peruanos en 1965 se llevaron la mayoría de la población masculina a trabajar el guano y los supervivientes se volvieron con viruela contra la que no tenían hasta los españoles llevaban ahí una fila. Se morían como moscas. Felipe González, que perdón. Sí. Se morían como moscas los que regresaron de las Islas Chinchas. Entonces se murieron también la mayoría de sabios Cojao Rongo Rongo, que eran los únicos que sabían interpretar las tablillas parlantes. Exactamente. Sí, entonces no quedó nadie para explicarlo. Claro. Y de ahí viene la parte mítica. Muy bien, pues vamos ya con la parte final del programa y hoy vamos a poner en marcha una nueva sección que de hecho no es nueva, ustedes ya lo conocen, que es el contrapunto, pero en esa ocasión va a estar conducida por un nuevo compañero que se llama José María Moreno. José María Moreno lleva muchos años investigando la evolución interna del ser humano
Es psicólogo, astrólogo, especialista en el análisis de los sueños y es también el director del Centro de Orientación Personal TAO. José María Moreno, buenas noches y adelante. Buenas noches. Buenas noches, tú dirás. Bien, voy a cenarme, a ver qué pasa. Esta noche el programa Misterios de América del Sur parte de dos palabras fascinantes en sí: misterios y América. Dejo misterio para el segundo lugar. En cuanto a América, si bien comparto la opinión, diríamos, de nuestros compañeros esta noche, nuestros invitados, esta visión etnocéntrica, esta visión un poco como provinciana que nos ha hecho que vayamos a otras culturas, diríamos, y las intentemos comprender desde nuestros propios esquemas o prejuicios, también es cierto, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo en eso, también es cierto que América, para el europeo, funcionó y sigue funcionando como una especie de símbolo. América es el nuevo mundo, América es la esperanza frente a un mundo quizás ya gastado y viejo, cuando no en muchos aspectos caduco, que es el que vivimos. América sigue siendo, fue y quizás será esta fuente de un misterio renovado, de una esperanza en el que, y eso cualquiera que ha estado allá, diríamos, cualquier europeo que ha hecho el viaje a las Américas, este símbolo, diríamos, de ir a hacer las Américas como el lugar en el que la prosperidad o la renovación de la vida y de uno mismo puede tener lugar. En ese sentido, los misterios de América son misterios, como hemos visto en este programa, fascinantes. ¿Qué hacían aquella gente? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué sentido? Si bien es cierto que, como muy bien han probado nuestros ilustres invitados esta noche, hay muchas posibles explicaciones, hay muchas conjeturas, algunas más fundamentadas, o otras más que otras, sigo o voy a reclamar un poco la vivencia del misterio como algo aún presente, ¿no? El misterio, ese misterio, quizás mi tarea como contrapunto sería esta noche una ligera crítica o comentario a nuestros invitados de que la sensación es que el misterio era algo que ocurrió entonces y en aquel lugar, y pienso yo que ese misterio está presente, o sea, ocurrió entonces pero sigue estando presente aquí y ahora en América del Sur en cuanto a realidad física, y en esta América que llevamos en el corazón todos los europeos, simbolizando la necesidad de redescubrir ese misterio como algo presente en nuestras vidas cotidianas. Es decir, está muy bien quedarnos fascinados, especulando o con conjeturas acerca de lo que ocurrió en aquel entonces, pero está mucho mejor, creo yo, buscarle una especie de aplicación práctica y cotidiana, en el sentido de en qué esos misterios de América nos pueden ayudar para reconsiderar nuestras actitudes hacia nuestra vida, esa vida cotidiana que en algunos sentidos, y cuando nos olvidamos del misterio, se vuelve a veces tremendamente aburrida. En ese sentido, y supongo que si nuestro invitado, al que me gustaría hacer una pregunta, el señor Virceo, tuvo la ocasión de participar, en esos ritos que has mencionado antes, amigo Virceo, me gustaría que nos contaras si es que realmente participaste en alguno directamente, o fuiste testimonio o participante activo, y qué sacaste de ello. ¿Qué le dice al señor Moreno? Una vez una compañera mía me decía que no estaba bien en el trabajo, estaba mal con su novio y tenía un problema, un dolor en la rodilla derecha y que no podría caminar y tal. Y ha ido a 3 médicos, cada uno le decía una cosa, una operación, otro una terapia, y ella no se sentía segura. Y me pidió, que yo conocía la Madre de Santo, la bruja, que la llevase a la bruja. Y la llevé, y al final ocurrió un ritual. Y el ritual, hay una muerte de una gallina a un dios que es un mensajero para hacer comunicación con los otros dioses. Sí, y antes de hacer el ritual, hay una lectura de la suerte con conchas. Y esto observé, las conchas todas caían cerradas. Los dioses no podrían dar información de lo que pasaba con mi compañera. Después del ritual, que era un ritual de purificación, con baños, con hacer ritual de limpieza,
aún las conchas no revelavam nada. E havia uma parte final do ritual que era correr todas as coisas que se emplearam de hojas, animais mortos e tal, e se echou em uma encruzilhada, lejos de ali. Eu calculei mais ou menos o tempo que eu sabia de onde estava a encruzilhada, em que o Senhor foi ali echar a coisa, e minha companheira estava, lhe digo o que vi. Seu rosto começou a se quedar como na luz, claro, assim, um sentido de otimismo. E a Madre de Santa ha dicho, desceu bem a ver. E echou as conchas, e agora elas caíram abertas. E eu me retirei, e depois minha companheira me ha dicho todas as coisas que ha leído de sua suerte. Não? E eram todas coisas agora de otimismo. Havia conselhos de como se comportar no trabalho, como se comportar com seu novio, o que fazer do conjunto de sua vida. E constatei, 3 meses depois, com esta companheira, que havia seguido os conselhos, sua vida ha cambiado e ha melhorado. Então, dizer, é verdade ou é mentira, é uma alienação, é uma coisa falsa ou é verdadeira, ocorre ou não ocorre essas magias. Lhe digo uma experiência, he visto várias. Essa é uma delas. E com esta companheira que seguiu o ritual, sua vida ha cambiado e esse sentido melhor e em coisas concretas ha melhorado. Eu he visto isto. E he visto muitas coisas assim que nós chamamos de misteriosas porque não as compreendemos. E eu creio, diria uma certa explicação, que esses rituais conseguem fazer são muito de la terra, são muito de anímicos e conseguem despertar energias nossas que estão mortas e põe em dinamismo. Não? E creio que temos muito a aprender com o candomblé em um mundo hoje que nós estamos com dificuldade de encontrar um sentido da vida. Às vezes esperamos que um extraterrestre haga coisas na Terra para ver se encontramos significado. E há em práticas assim que chamamos de anímicas, que chamamos de brujeria ou coisa assim, que poderemos aprender muitas coisas com ela. José María, adelante, sí. José María, no, adelante. Digo, sí. Yo creo que sí, que diríamos el misterio está ahí presente ante nosotros, sobre todo para que aprendamos y nos nutramos de él. Es decir, sigo recabando, sigo insistiendo en la necesidad de el misterio de América del Sur, cada uno de nosotros que sea capaz de, al igual que descubrimiento de América, ¿no? Que por un lado, como decíamos, es una postura inocéntrica, pero por otro lado es una experiencia que a cualquier europeo o occidental nos es dada. Es decir, redescubrir, diríamos, al misterio presente, ese inmenso misterio que nos rodea, presente en cada uno de nosotros como habitantes de un universo misterioso y a la vez ser portadores nosotros de un misterio insondable. Para ello voy a citar precisamente una de las palabras de una frase de uno de los quizás representantes de los misterios americanos, para mi humilde entender, más inquietantes y apasionantes, que es el maestro Don Juan, que Carlos Castaneda cita en sus obras, que viene a decir que el misterio es, diríamos, la única fuente que nutre al hombre y le da su altura. Es decir, vivir con el misterio y para el misterio es la única actitud que impide lo que por otro lado, diríamos, una actitud muy extendida, que es perdernos en la manipulación obsesiva de lo conocido. A veces cuando oímos o leemos prensa o oímos otros programas de televisión, cuando nos dicen esta permanente consigna acerca de cifras estadísticas, acerca de las magnitudes económicas, como si el universo y lo inmenso del misterio de ese universo y del hombre en él se pudiera agotar en esas pequeñísimas magnitudes estadísticas. Con ello, un canto a que todos nosotros aprendamos a reconocer y a ver ese misterio en nuestras vidas. Buenas noches y hasta el próximo programa. Gracias, José María Moreno. Hasta el próximo programa. Veo que tampoco habían tantos temas para criticar esta noche con respecto a lo que han dicho nuestros invitados. Gracias y hasta la semana que viene, José María. Bueno, hay una serie de temas de Sudamérica que todavía no hemos hablado y nos quedan todavía unos minutos que vamos a aprovechar para hablar de ellos. Por ejemplo, el astronauta de Palenque en México. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué se puede tratar? Porque hay diferentes teorías sobre este presunto astronauta
y no quiero volver al tema de los extraterrestres, pero en fin, ¿qué opinan ustedes? Yo he estado en el Museo de Antropología de Ciudad de México, donde está una reproducción exacta de la tumba de Palenque, porque la tumba de Palenque sigue en Palenque, ya que es imposible sacarla. La losa gigantesca Cerca de 5 toneladas. que se levantó con gatos hidráulicos, precisamente, sigue allí. El dibujo que representa la losa de Palenque, hay una interpretación muy curiosa, hecha por un ingeniero de la NASA, que encontró, me parece que son 47 concordancias con una cápsula Mercury, una de las primitivas cápsulas que utilizaba la NASA. En efecto, se ve una especie de chorros de fuego que salen por la parte posterior, se ve la figura humana, que es un perfecto indio maya, con el perfil de indio, agarrando un mando que recuerda curiosamente al cambio de marcha del Citroën 2 caballos. Y, en fin, si se quiere podría establecerse un paralelo, pero yo lo dudo mucho. Sí. Mi opinión es que no puede ser, es otra cosa. Sí, ¿La teoría cuál sería? Indudablemente. Quizá la germinación del maíz. Sí, exactamente. ¿Está usted de acuerdo? ¿No? Yo corroboro, porque solamente voy a decir un detalle. Un astronauta de cápsula Mercury, a nivel de análisis de extraterrestres, eso sería algo así como una antigüedad, una cosa arqueológica, porque es un extraterrestre capaz de venir desde las estrellas. Me imagino que yo no usaba cápsulas tipo Mercury, ni mucho menos, no creo que hiciera ni 40 cosas, seguramente serían cosas de otro tipo muy extraordinario. Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando vemos una figura humana pues con una cosa alrededor de la cabeza, como estamos imbuidos de que ahora los astronautas llevan escafandras, pues decimos una escafandra. Bueno, oiga, una escafandra, también los santos llevan una aureola y no va a ser una escafandra transparente, ¿no? Es decir, eso es ahora. ¿Usted cree que dentro de la tecnología dentro de 5.000 años van a llevar escafandras? Evidentemente no. Por decir algo, evidentemente. Los extraterrestres no utilizaban cápsulas. Exactamente. Entonces todo esto son divagaciones y conjeturas. Lo que sí quería aprovechar un paréntesis que es pedagógico sobre lo que ha dicho su compañero José María Moreno. Sí, yo en América me he pasado 25 años, fíjese bien, 25 años que he vivido allí, discutiendo prácticamente 6 o 7 veces al año una cuestión que acaba de él de expresar. Siempre dicen, porque ustedes los del viejo continente y el nuevo continente, no señor, ellos son el viejo continente y nosotros somos el nuevo continente. Y con esto le puntúo también a usted, porque cuando los precolombinos estaban fabricando pirámides, hacían tejidos extraordinarios, hacían cerámicas fabulosas, tenían conocimientos que un día entraremos, si logramos volver, de agricultura extensísimos en los Andes, etc. Nosotros, hace 2000 años, los íberos, los celtas, estábamos tirando piedras. O sea, el imperio romano, que fue el que trajo el influjo de la civilización a Europa hace 2000 años, 2500 años, prácticamente en esas fechas. Europa, que eran los galos, que eran los normandos, que eran los íberos, eran salvajes. Y en esa época, en América Latina, ya estaban las rayas de Nazca, yo tengo tejidos de 10.000 años. O sea, ya sabían, entonces, quién es el viejo y quién es el nuevo. Nosotros somos el nuevo continente. Tanto es así que Europa lleva desde hace unos 1000 años peleando como los niños, porque somos el continente más infantil del mundo. Somos el último continente del mundo, el único que está peleando todavía. Los chinos dejaron de pelear internamente hace miles de años. Los asiáticos pues dicen, oh, qué dulces son los asiáticos, qué pensadores, qué ascetas. Los latinoamericanos, pues claro, son gente que dejó de pelear hace 3000 años. Cuidado, que hay los gemeres rojos que todavía... Bueno, vale, todavía, pero es porque los americanos los han ido, son las nuevas generaciones. Pero eran gente muy tranquila. Y nosotros somos súper agresivos. Si nosotros hemos tenido últimamente, bueno, no más que hablar de Yugoslavia, hemos tenido 2 guerras mundiales, y no hablemos del año 1900 para atrás. Nuestra historia, la historia de Europa es una historia de batallas. Uno cuando coge la historia de los niños da vergüenza, porque todo es el rey tal, guerreó con fulano, mataron tanto, murió el otro, otra batalla. Mientras que ellos unos países pacíficos, la Polinesia, ¿cuándo ha peleado Polinesia? Polinesia están ahí, desde no sé cuándo, desde el Cromañón o el Ardental, sin pelear nadie con nadie, poniéndose flores. Supongo que el tema del viejo y el nuevo continente daría mucho juego y podríamos estar mucho rato hablando de todo ello. Sí, pero es una matización que va muy bien de cara al público, porque ya te he dicho, me he pasado 20 años diciendo, no, ustedes perdonen, el nuevo continente somos nosotros, ustedes son el viejo continente. De acuerdo, sobre el tema del astronauta de Palenque, el señor Tavares también quería decir algo, ¿no? Sí,
Me parece que, de alguma forma, defraudamos um pouco a gente que nos escuta, que parece que les gusta a explicação de extraterrestres em América Latina fazendo coisas e tal. E eu pensava, por que isto? Quizás a América Latina e a parte do Pacífico está muito lejos e facilita hacer proyecciones de desejos nuestros. Sentimos às vezes que nossa vida é meio sem sentido, é um pouco aqui na Terra, em um mundo terreno, meio sem emotividade, sem cambios. E parece-me que é agradável projetar para um sítio lejos e exótico e raro, que extraterrestres fazem coisas e quizás um dia eu pueda ter contato com um extraterrestre deste para cambiar mis coisas e tal. ¿Sabe que me parece que los extraterrestres somos nosotros? Sí, porque usted observe, y estoy entrando en el campo de la anécdota, usted observa un niño latinoamericano, no te arranca una planta, no te arranca una rama, no te mata un animal, no lo pisa, pero ya desde niño. Usted coge a un niño europeo, ve un hormiguero, lo primero es aplastarlas. Ve una rama, arrancar la rama. Bueno, en la India ve una fruta, arrancar. Y en la India lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Da la impresión de que nosotros seamos ajenos a este mundo. Y estamos empezando a asimilarlo con el ecologismo. Porque desde niños, patadas a los gatos, patadas a los ratones, a matar. Ven una culebra que va por allí, corriendo a matarla. Oye, pues déjala. En Latinoamérica nadie corre por una culebra, al revés. Dicen, oye, déjala, ya va por allí, yo me voy por allá. Claro. Eso lo hace cualquiera. Aquí no, aquí viene una culebra ya a 20 metros, ves corriendo a matar la culebra. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay algo ancestral. Hay algo que yo lo estoy diciendo muy seriamente, se lo digo al doctor Rivera. Yo creo que el mundo actual está repleto de extraterrestres, que se están por fin terraquizando. Se están terraquizando. Yo cuando hablo de extraterrestres digo, pues claro que sí. Yo creo que el 90% de la humanidad es de extraterrestres, que están poco a poco haciéndose de la Tierra, están aprendiendo a vivir en la Tierra. Estamos ya a punto de finalizar el programa, pero yo no quería dejar de preguntarle al señor Tavares el tema de los zombies. Parece que hay una base científica en cuanto a los zombies. Es así, un polvo que no sé cuál es su composición, parece que es algo así como secreto y que es lo que hace que las personas estén zombificadas, que se llama. Cuéntenos algo de esto. Lo que conozco de este tema es que hay algunos rituales muy fuertes del candomblé y que se hacen en cementerios. E que com função de estar em contato com os mortos, não? E que eu não conosco uma fundamentação assim, científica, nunca presenciei. As coisas que escutei é que há como uma concentração espiritual para tentar reproduzir comportamentos que é o alma de alguém que relacionado ou não com o morto venga a ter vida, eles chamam cavalho, que é o creyente seria o cavalho para o espírito desta pessoa e que se represente como deveria se representar se tivesse corpo, é o alma de um antepassado, de alguém assim. Pero, mira, eu sou um curioso do candomblé e sou um ogã. Um ogã seria um amigo, um companheiro, pero eu não sou alguém interno do candomblé. Me invitaram. Pero quando me falaram de los rituales, las obrigações, eu não me senti seguro, não me senti capaz de participar de coisas tão profundas em termos de energia, de rituales, com sangue, com coisas assim. Então, eu conosco a parte externa. Essas partes mais internas, eu, sinceramente, sou um experto total. Muy bien, y ya para finalizar, una pregunta que muchos espectadores se hacen es por qué existen pirámides en sitios tan distintos y distantes como pueden ser Egipto y Sudamérica. Bueno, es la cultura de las pirámides que abarca todo el paralelo 30 del hemisferio norte y realmente es muy curioso. Y a este respecto, muy brevemente, quiero citar una conversación que tuve con Thor Heyerdahl en su refugio de la Riviera Italiana, en la Igueglia. Vive allí para evadir impuestos, ya me lo dijo, porque en Noruega se le llevan el 80% de sus ingresos el fisco. Entonces, Thor Heyerdahl no es nada sospechoso de creer en extraterrestres ni creer en ovnis, nada, en absoluto. Es una cosa completamente fuera de sus intereses. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. Dijo, fíjese, Rivera, todas las grandes civilizaciones monumentales del pasado, desde la sumeria a la egipcia, la inca, la maya, todas surgen de repente completamente formadas sobre un substrato primitivo. En el caso de Egipto surgen en el Valle del Nilo sobre unas tribus neolíticas que lo único que tenían era el emblema del tótem de la tribu.
Y sobre ese sustrato primitivo surge de repente la gran civilización de la primera dinastía, que se conserva durante 4 dinastías y después decae. Porque la historia de Egipto es completamente atípica, es decir, no empieza por abajo y va subiendo, sino que empieza por arriba y baja. Y eso ocurre en todos los lugares del mundo donde ha habido civilizaciones monumentales. Entonces me dijo una frase que para mí ya es la última, dice: parecen culturas de importación, No fue más allá, y ahí cada cual puede pensar lo que quiera. Por cierto, Sudamérica es una zona de avistamientos ovni muy prolífera. Sí. Pero esa cultura de las pirámides a la que aludías, desde luego, es muy interesante porque es toda esa faja. Y hay pirámides en las selvas de Vietnam, por ejemplo, en las junglas de Vietnam. Y hay pirámides en China. Eso muy poca gente lo sabe. Muy bien. ¿Quería decir algo? No. Simplemente abundando en lo del señor Rivera, que da la impresión, ese asombro que dice usted de Torgena, y esto sería muy bueno de matizar algún día, da la impresión que, porque también hay una evolución cerebral, da la impresión de que en un momento de la humanidad, que está más o menos por donde estaba citando en la primera dinastía, en el mundo hubo un fenómeno a nivel cerebral. Esto es una cosa muy personal de las indagaciones y las relaciones que yo he establecido dentro de mis observaciones. Hubo una especie de fenómeno cerebral, en el cual se pasó de dimensión 3, o sea, por decirlo matemáticamente, de base 3 a base 4. Es decir, lo dejo aquí en el aire para que luego lo razone. Hasta ese momento todo era triangular. Las ventanas eran trapezoidales, no habían escaleras, eran planos inclinados, que es el triángulo, las pirámides eran triangulares, la forma de sembrar eran andenes triangulares con elevadores de tipo también peraltado, o sea que es el triángulo, la base también, y todo estaba basado en el triángulo, incluso los símbolos. Era el triángulo, el símbolo egipcio, todo era triángulo. Y de repente se pasa al cuadrado. Nosotros vivimos ahora mismo en una base 4. Todo es rectangular. Desde una baldosa hasta el techo de un edificio, las paredes de los edificios, todo. Entonces hubo un fenómeno que yo creo que es un fenómeno neuronal. Hace X años, esto se podría hablar, yo he hecho nuestro estudio sobre esto, podríamos hablar un día, donde se pasó de una base 3 a una base 4. ¿Y la próxima base incluso, cuál podría ser? No, estamos empezando en la base 4. Estamos entrando, esto son cosas de evolución, o sea, estamos hablando en términos evolutivos. Fue una mutación. Una mutación. Tanto es así que incluso en países primitivos, por ejemplo, en zonas de Arabia, de Tuareg, etcétera, cuentan hasta 3. Su numeración acaba en 3. O sea, 1 es 1, 2 es bastante y 3 es todo. Y ya no puede seguir, esto es actual. Entonces ellos cuando venden, cuando te discuten, cuando tú le dices a un árabe vas a discutir un precio por tercera vez, a la tercera ya cede el precio que tú has dicho, porque él ya ha cedido todo, él ya no sigue. No, pero 3 veces puedes discutir. Entonces se pasó a esa base 4 y usted observa que mira, hasta los paneles que hay aquí son cuadrangulares, todo. Hasta la pantalla del televisor es cuadrangular. Menos Gaudí, que rompió con eso. Tenemos que finalizar ya, señor Tavares, en medio minuto, las conclusiones del programa de esta noche, de lo que hemos hablado aquí. Me senti encantado de participar del programa e creio que houve temas muito diversos aqui hoje, não? Mas há sentido para mim comum, é que o homem, para mim, necessita descobrir mais coisas internas, que chamamos de misteriosas. Por exemplo, hoje dizia uma companheira que estamos muito atentos para mirar o prognóstico do tempo que vai ocorrer no final de semana. Pero no... Siempre se equivocan. Sí, es bastante común. O que vai ocorrer em las eleições, como vai a economia em um próximo. Pero temos pouca leitura de las coisas que chamam misteriosas, que estão mais dentro de alma humana, não? E para isto... Cada vez menos misteriosas. Sim, vão se explicando coisas e tal. E creio que esse programa nos ajuda nesse sentido e me senti grato de ser invitado e participar hoje à noite aqui. Estuve muito a gusto, muito contento. Gracias. Gracias a usted por su presencia y hasta la próxima ocasión. Señor Fran García, ya para finalizar, en medio minuto las conclusiones de esta noche. Bueno, las conclusiones que esto está muy bien, que a ver si llegamos hasta la edad del doctor Rivera participando en eventos de esto y que la gente vaya informándose de la realidad. Yo no hago más que empezar. Por eso yo me conformo con llegar hasta ahí. Sí, esto ha de hacerse, porque hay mucho bulo
O sea, hay mucha mentira, hay mucha falsedad, hay mucho aprovechamiento y hay que decir las cosas claras. Y las personas, pues que por unas razones u otras hemos estado en esos lugares, los hemos visto in situ y los hemos tocado y analizado y tenemos el privilegio de poder razonar sensatamente y utilizar la lógica, dándole un margen, como no, a la intuición y a lo que no es lógico y al misterio. Pero todo esto ha de comunicarse y en la medida que se comunica, otros pueden continuar esta labor, pueden seleccionar sus lecturas, pueden saber qué es lo que hay que leer, qué es lo que no hay que leer, qué es lo que es auténtico, qué es lo que es basura, qué es lo que es aprovechamiento. Es decir, todo está muy bien, muy bien. Pues gracias, Fran García, por su presencia de nuevo en el umbral del misterio y hasta la próxima. Muchas gracias. El señor Antonio Rivera, ya para finalizar. Bueno, yo lo que puedo decir es una cosa muy vulgar, que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que te falta por saber. Es decir, yo me he pasado toda la vida investigando, estudiando, sobre todo temas insólitos, lo paranormal, los ovnis, esos temas malditos para el establishment científico, pero que existen, están ahí, que hay que ser ciego para no verlos. Y me doy cuenta de eso, que cuanto más sé sobre estos diversos temas, menos conozco. Es decir, hay que encararlo todo esto con una gran dosis de humildad. No pretender nunca ser soberbio, como por desgracia son tantos sabios, entre comillas, oficiales, que lo saben ya todo. Yo he oído algunas declaraciones de pomposos sabios, no quiero dar nombres, pero uno estará en la mente de todos, que dicen que no existen los extraterrestres. ¿Y por qué? Porque lo dices tú. ¿Tú qué sabes? Empezamos porque, como ha dicho antes el señor García, nosotros somos extraterrestres. Es decir, al vivir en un planeta, en un sistema solar, de una galaxia, que es una entre los miles de millones que hay en el mundo, en el universo, nosotros ya somos extraterrestres. Es decir, la situación que se dio en la Tierra hace 4.000 millones de años se puede haber dado miles de veces en otros mundos similares, que giran alrededor de una estrella amarilla tipo G como es nuestro Sol. Entonces, ¿por qué no hay otros mundos habitados? Algún día, señor Rivera, algún día el ser humano, que decimos ahora humano, irá a otras estrellas. Naturalmente. Crearemos allí toda una evolución y veremos qué dicen que somos cuando estemos allí. Nosotros seremos los extraterrestres. Y naturalmente, por eso digo, entonces allí que seremos nosotros. Claro. Además no iremos en cápsulas de NASA. Pero esas generaciones que nazcan allá, cuando se pregunten a sí mismos, se creerán que son de allí. Cuidado. Porque se habrán perdido la noche en tiempo y dirán, ¿de dónde venimos nosotros? No iremos en cápsulas de la NASA, evidentemente. No, en una Mercury seguro que en no. Absoluto. Y con esos aparatos de Palenque menos. Pues yo creo que eso, hay que encarar estos temas con una gran dosis de humildad, y conociendo nuestras limitaciones. Señor Rivera, ¿hay alguna relación entre América del Sur y los frecuentes avistamientos ovni, por ejemplo en Perú? Bueno, el fenómeno ovni, lo he dicho miles de veces, se ha visto en todo el mundo. Lo que pasa es que las observaciones que se han hecho en el desierto de Gobi no las han informado a nadie, porque no había nadie para verlas. Pero en cambio en América sí se han visto muchas veces, como se han visto en Europa, como se han visto en todo el mundo. Señor Rivera, gracias como siempre por haber vuelto en el umbral del misterio. Sabe que esta es su casa. He estado encantado y Hasta francamente una tertulia como esta no se da todos los días. Muy amable, muchas gracias de parte de todo el equipo y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. A ustedes, pues gracias por habernos acompañado. Y bueno, la próxima semana, el miércoles es festivo, por lo tanto no habrá programa en directo, podrán ustedes ver un programa antiguo en el umbral del misterio. Y volveremos a vernos aquí de nuevo en directo dentro de 15 días, de 2 miércoles. Antes de finalizar, les quiero dar una noticia. Ustedes se acuerdan de nuestro compañero Richard Archer, que era el encargado de los reportajes de En el umbral del misterio en la etapa anterior. Bien, pues les anuncio de que comienza un nuevo programa de radio, un programa titulado Magic Magazine, el día 8 y el domingo 9, el sábado 8 y el domingo 9, empieza este programa Magic Magazine en Radio Nou Barris, que está en el 98.2 de la FM. Comienza el programa a las 12 de la noche y termina a las 3 de la madrugada. En Radio Nou Barris, 98.2 de la FM. Nada más, gracias por su compañía. Volveremos a vernos en directo dentro de 2 miércoles. Hasta entonces, que lo pasen bien. Adiós.